TikTok produce casi los mismos estímulos que una droga de dependencia. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que tienen depresión resistente al tratamiento, ¿no? Depresión severa, que han llegado a intentos de autolisis, le llaman, que pues, son los intentos de quitarse la vida. Un estudio que se hizo con pacientes donde se compara la psilocibina con uno de los antidepresivos más recientes, que es el escitalopram, y pues fue totalmente más efectivo, ¿no? La psilocibina. La psilocibina, sí. Entonces el cerebro se pone otra vez en estado de emergencia, en estado de alerta, y todo lo empieza a percibir o recibir como una amenaza. Entonces puede desencadenar un brote psicótico o esta parte, activar la esquizofrenia nuevamente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy estamos con el doctor Diego Torres. Él es neurólogo y neurofisiólogo, también es combat medic y estamos aquí para platicar sobre la terapia psicodélica. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias, todo bien. No sé si antes de empezar la entrevista te pudieras presentar con la audiencia de quién eres, qué haces, cuáles son tus credenciales, tus estudios. Soy el doctor Diego Gabriel Torres Romo. Estudié medicina en la Escuela Médico Militar y neurología en el Hospital Central Militar también, por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Hice neurofisiología en el Centro Médico ABC por la UNAM. Actualmente soy el titular de la materia de neurología para los estudiantes de pregrado en la Escuela Militar de Medicina y pues ahorita jefe de neurofisiología en el Hospital Central Militar. Wow, no, la verdad es bastante impresionante. Me imagino es muchos años de estudio y de estarte informando todos los días, ¿no? Sí, pues bueno, la cuestión en este ambiente es que somos pocos neurólogos, entonces casi uno entra con muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, sí, tan solo la formación de neurología fue pues, el año de medicina interna, 3 años de neurología y 2 años de neurofisiología. ¿A ti de dónde nació como tu pasión por la neurología, por la mente humana, por todo esto de la medicina? Pues el cerebro siempre a mí se me ha hecho el órgano que te permite como tal tener una participación en el mundo, ¿no? Una convivencia o poder entrelazar actividades, dejar algo, interactuar con el medio, ¿no? Puedes tener un corazón sano, un riñón sano, un hígado sano, toda la cuestión, pero si tu cerebro no está como funcional, pues realmente tu estancia o tu permanencia, tu existencia, pues hasta cierto punto está como, pues nada más ahí, ¿no? Entonces es como el órgano que te permite interpretar el medio, que es lo que pues vamos a desarrollar un poquito más al rato, te permite interpretar el medio e interactuar con él, ¿no? Responder en consecuencia. Okay. Entonces, y bueno, de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? La forma de interpretar el medio, cómo puedes tú responder, cómo se puede estimular, cómo aprendes, cómo se forman estas vías para hacer movimientos, por ejemplo, autónomos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las artes marciales o algo más sencillo, manejar un estándar. Entonces, todas esas vías, cómo se van preparando, cómo se forman los reflejos, arcos reflejos, toda esa cuestión fue la que a mí me empezó a interesar, ¿no? Es como... Digo, otra parte que no desarrollé, pero que también siempre me interesó, la desarrollé como hobby, pues es la informática, ¿no? El desarrollo de sistemas, la programación, el hardware, el software. Okay. Y pues es como esta parte biológica en el ser humano, ¿no? La parte más compleja, o la computadora más compleja, le llamaría yo. Ok, para quien no esté como tan familiarizado con la medicina y todo eso, ¿cuándo es que uno va al neurólogo o cuándo a uno en el hospital te dicen, no, es que esto es del neurólogo, del neurofisiólogo? Nos llegan pacientes o nos los mandan generalmente por dolores de cabeza, ¿no? Que es cefalea, ya cuando son un poquito difíciles de control, ¿no? O cuando son cefaleas pues, hasta cierto tiempo raras, que van acompañadas de otras cuestiones, ya más orilladas a la migraña. Pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia, que pues hay que controlar también ahí con los fármacos anticrisis, pacientes con trastornos de movimiento como temblor, Parkinson, los pacientes con infarto cerebral, ¿no? Que son los que generalmente vemos en urgencias, o sea, llegan luego urgencias y cuando llegan en agudo o cuando ya pues tienen cierto tiempo. Y otro tipo de trastornos que pueden ser también como de alteraciones del nervio y del músculo, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, okay, ¿no? Que pues para conocimiento es lo que tenía Stephen Hawking.
y varias enfermedades que pueden ser también pues ya más progresivas, ¿no? Demencias, cosas por el estilo. Por ejemplo, trastornos como depresión, esquizofrenia, cosas así, ¿también las ve un neurólogo o eso es más como del psiquiatra? Estrictamente es más de psiquiatría, ¿no? En Estados Unidos sí se tiene como tal el board, que es como aquí los consejos, y ahí para certificarte pues tienes hasta cierto punto que tener conocimientos básicos de psiquiatría, ¿no? Como neurólogo. Entonces, hasta cierto punto debes de abarcar algunas cuestiones ahí. Acá también, pero no nos abocamos tanto, ¿no? A lo mejor la parte básica de algunos trastornos como que pueden asociarse o disfrazarse como trastornos neurológicos, y entre ellos pues va trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, ¿no? Okay. Pero ya más, por ejemplo, la parte de la esquizofrenia, la parte de los brotes psicóticos, toda esta cuestión, pues sí es más de psiquiatría. De psiquiatría, ok. Uh-huh. Entonces tú ahorita tratas con pacientes que tienen sobre todo epilepsia, esclerosis, cosas por el estilo. Sí. Sí, okay. Sí, ese es el grueso, ¿no?, de los pacientes. ¿Y cómo son los tratamientos o las terapias, digamos, convencionales que tú son las que más manejas? Aquí lo que manejamos es, hasta cierto punto tiene que estar avalado por la COFEPRIS, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, pues es la FDA, y eso es hasta cierto punto también lo que pues ha pausado algunos desarrollos de ciertos fármacos, ¿no? En Europa, en Australia, en Suecia. Se está ya generando pues otro tipo de apertura, ¿no?, a otros fármacos, que yo creo que vamos a hablar más adelante. Uh-huh. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, lo que más se maneja pues son los fármacos que ya están aprobados tanto aquí como en Estados Unidos, que tienden a ser pues medicina alópata, ¿no?, que le llaman. Entonces pues son prácticamente los fármacos anticrisis, por ejemplo, para las crisis convulsivas, analgésicos antiinflamatorios, para las cefaleas, ¿no? A veces sí usamos antidepresivos de ciertos tipos para también cefaleas crónicas, ¿no?, migraña. Usamos algunos medicamentos, por ejemplo, para la esclerosis múltiple, que son inmunomoduladores hasta cierto punto, ¿no?, del sistema nervioso central. Entonces sí usamos como diferentes medicamentos, ¿no? Abarcamos varias áreas. A mí realmente sí me parece un tema muy interesante esto que comentas de que aquí en México ha habido varias trabas para la apertura a nuevos medicamentos o nuevas formas de acercarse a estos padecimientos. Por ejemplo, para la epilepsia me parece que con la marihuana hay bastante desarrollo, ¿no? O sea, que puede llegar a calmar bastante los temblores o estos brotes que llegan a tener las personas. Sí, por ejemplo, el CBD está aprobado por la FDA recientemente, pero para ciertos tipos de epilepsia, ¿no?, que es para los que se ha visto el efecto o el beneficio. Y es exclusivamente el CBD, que es un componente como tal del todo el complejo de la marihuana, ¿no? Porque pues tenemos nosotros en nuestro sistema un receptores que se llaman, o un sistema que se llama endocannabinoide, ¿no? Entonces hasta cierto punto tenemos receptores para esa parte, ¿no?, del CBD, y forman o sirven para la inhibición de la actividad neuronal en algunas cuestiones. Entonces lo que se utiliza es para un síndrome que se llama Lennox-Gastaut y un síndrome que se llama Dravet, que se llaman encefalopatías epilépticas, y esto significa que aparte de nacer con ellas, no se permite o no se desarrolla adecuadamente el cerebro, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden nacer con epilepsia, uh-huh, y hasta cierto punto pues ser funcionales. En este tipo de estos pacientes pues tienen demasiadas crisis al día, ¿no? Entonces lo que hace es hasta cierto punto controlarla, tampoco es como que la cure o algo, ¿no? Pero sí puede disminuir, o hay reportes anecdóticos donde sí la disminuye bastante, ¿no? De 30 a 20 crisis a 2 o 5 crisis al día. Ok, no, pues bastante. ¿Qué es lo que sucede en una crisis epiléptica? O sea, la persona que está teniendo un episodio le duele o simplemente es como un desconecte o... Sí, las crisis epilépticas pueden ser tan variadas como señales tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces puede ser desde algo tan, pues hasta cierto punto imperceptible, como una sensación de déjà vu, por ejemplo.
supongo que tú has tenido una sensación de déjà vu, ¿no? Todos hemos sentido esta parte de ya estoy aquí, esto ya lo viví. Ujú. Pero estos pacientes lo tienen unas 30, 20 veces al día, ¿no? Y seguiditas. Entonces eso ya se forma como algo anormal y pues se tiene que estudiar, ¿no? Entonces por ejemplo, ese tipo de descargas son más en el lóbulo temporal, en la región un poquito más como interna del lóbulo temporal, que es el que tenemos aquí. Y entonces nos puede dar manifestaciones muy complejas, ¿no? A veces olores como pétridos, como a leche quemada o como carboncillo, cosas por el estilo, que son como las crisis uncales, ¿no? Okay. Pueden ser así tan imperceptibles como ya las crisis que pues todos hemos visto en películas, en series, ¿no? Que hay una fase tónica, o sea, se ponen primero como rígidos y luego ya empiezan los movimientos. Entonces, este tipo de crisis, pues bueno, varía dependiendo en dónde se origina la descarga, ¿no? Y lo que sucede es eso, precisamente son un grupo de neuronas, no es que sea nada más como una neurona, ¿no? Pero por ponerlo así, un grupo de neuronas como si fuera un circuito, ¿no? Que está disfuncional. Okay. Entonces el cerebro pues tiene una red de conexiones en las cuales pues todo lo que nosotros recibimos, todas las señales, todos los estímulos los empieza a interpretar y con esta vía pues se dirige, ¿no? Esas señales eléctricas que se transforman del medio se dirigen a diferentes regiones de la corteza para ser interpretadas en colores, en sabores, en todo, ¿no? Entonces, cuando alguna de estas vías está afectada, pues bueno, sucede una descarga y esa descarga, pues bueno, es una activación sincrónica, pero no significativa, ¿no? Para que pueda interpretarse como tal en la corteza como algo. Entonces, en vez de, para que nosotros recibamos algo, la verdad es que es muy controlado como el grupo de neuronas que se empieza a activar. En este caso son muchísimas. Y la descarga puede ser, te digo, de un solo lado, o sea, quedarse en un solo lado, que es cuando empezamos a sentir como esta sensación de déjà vu, o los olores, o los sabores, o a lo mejor un adormecimiento de la mano, ¿no? Y ya. O puede irse hacia todo el cerebro, ¿no? Se llama generalizado o bilateralizado. Entonces ya cuando se vuelve bilateral, la descarga pues obviamente es cuando ya se hace generalizada. Anteriormente se llamaban crisis complejas porque se perdía el estado de conciencia, pues ahorita ya el nombre ha cambiado, ya es una nueva clasificación, pero pues para algo más sencillo sería así, ¿no? O sea, se pierde el estado de conciencia cuando se vuelve así bilateral generalmente y pues es lo que sucede, ¿no? Una descarga no controlada del cerebro, o sea, no hay una forma de inhibirla, porque a veces el cerebro puede hasta cierto punto inhibir este grupo de neuronas que están afectadas y después ya se Ok, ¿y uno puede desarrollar epilepsia? O sea, ¿alguien puede tener una vida normal y por un accidente o por algún suceso hacerse epiléptico? Sí, o sea, la epilepsia puede desencadenarse ya sea congénita, hereditaria, o si por alguna cuestión de algún accidente o algún tumor, ¿no? O alguna lesión en el cerebro. ¿Qué es lo más común que tú has visto de personas que no tenían epilepsia y la desarrollaron? O sea, ¿qué fue lo que se las accionó? Generalmente el trauma, ¿no? Más en pacientes jóvenes de 15 a 30 años, el traumatismo craneoencefálico pues es muy alto, ¿no? En la incidencia. Entonces, accidentes automovilísticos, de moto, pues algún traumatismo, por ejemplo, por algún conflicto o algún enfrentamiento, y pues eso también puede dejar una lesión, ¿no? Okay. Y también no solo el traumatismo craneoencefálico, ¿no? También las infecciones, por ejemplo, la encefalitis o la meningitis, que en el momento pues genera las crisis porque está inflamado el cerebro y todo, pero puede dejarlo también como secuela, ¿no? ¿A ti también te interesa, aparte de pues obviamente la neurofisiología y la neurología, la etnobotánica y la terapia psicodélica, ¿no? Lo platicamos antes de la entrevista, entonces para platicar un poquito entrando más al tema, ¿qué es la etnobotánica y la terapia psicodélica para quien no sepa? Un etnobotánico es un botánico, ¿no? Un científico botánico que se dedica a estudiar las plantas, obviamente, pero que lo va a hacer en un grupo de gente, generalmente pues son indígenas, son personas nativas del lugar, que bueno, pues está mal dicho indígena, ¿no? Es como decir gente de las Indias, pero los nativos, por ejemplo, no sé, los Shipibo, o por ejemplo, ahorita pues ya no aplicaría mucho porque son reservas nativoamericanas, ¿no? Pero anteriormente, supongamos que los Sioux o los Lakota viven en un lugar donde ellos ya han vivido siempre. Okay. Entonces ellos conocen
sus plantas, ¿no? Esto sucede mucho en el Amazonas porque en el Amazonas hay muchísima variedad de plantas, ¿no? Y hay plantas que pues todavía no se investiga como tal o se logra aislar un compuesto activo. O sea, realmente lo que hemos logrado aislar para usar como medicamentos es muy bajo en porcentaje con respecto a los compuestos activos que hay en la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, estos etnobotánicos pues pasan un tiempo ahí con estas culturas y aprenden precisamente cómo usan esas plantas, y ellos son los que nos las traen aquí a los laboratorios, y aquí es donde aquí me refiero a ciudades, ¿no? O lugares donde podemos ya investigar y sacar o aislar los compuestos químicos, ¿no? Que fue lo que hizo, por ejemplo, Albert Hofmann con la psilocibina. Ok. Y en la terapia psicodélica, entonces es el uso de justamente estos compuestos para tratar dolencias del cuerpo. Sí, a ver, la terapia psicodélica nace precisamente con el desarrollo del LSD, ¿no? Y lo que se hizo pues fue precisamente viendo las capacidades que tenía el LSD, ¿no? De hecho, mismo Albert Hofmann lo describe, perdón, no, es Stanislav Grof, que es un psiquiatra ruso, lo describe como que así como nosotros usamos el microscopio para ver los microbios y para ver estructuras pues microcelulares o celulares, el LSD o la cuestión psicodélica nos puede servir para estudiar como tal la psique, ¿no? Lo no tangible, que es lo que ven los psicólogos, los psiquiatras. Okay. O sea, por ejemplo, yo como neurólogo, si tú me dices que te has sentido, no sé, deprimido, con mucho sueño, con alguna otra cuestión, pues a lo mejor yo voy a buscar primero algo orgánico, ¿no? Algo orgánico se refiere a algo que esté dentro, una lesión en el cerebro, una enfermedad, a lo mejor alguna otra cuestión, ¿no? Si me dices que no te puedes mover o que tienes ataques, que a veces los ataques de ansiedad, pues cuando nos lo describen puede parecer mucho a una crisis, ¿no? Uh-huh. En algunas cuestiones. Cuando lo describen, cuando no hay como tal un testigo, no hay como otras señales, entonces pues a veces tenemos que descartar que nada más sea ansiedad. Okay. Entonces lo que hacemos para descartar eso pues es el electroencefalograma y buscar alguna normalidad que podamos nosotros hasta cierto punto cuantificar, medir, demostrar, ¿no? Tener aquí, pues aquí está tu crisis, aquí está tu anormalidad, tu defecto. Ya en la psiquiatría o en la psicología, pues lo que se estudia o lo que se maneja más es la psique, ¿no? Ahí es muy difícil que ellos te puedan decir aquí está tu defecto, porque sí se puede hasta cierto punto cuantificar con escalas. Tienen ahí algunos criterios para llegar a ciertos diagnósticos que pues no es tan fácil como un estudio de sangre, ¿no? Sí, no es algo que se puede ver. Exacto, sí. Entonces, esta parte de la psique, pues hasta cierto punto también queda como en ese umbral, ¿no? De decir, bueno, qué tanto sí es perceptual, o sea, qué tanto es como lo normal, ¿no? Uh-huh. Que hasta cierto punto, bueno, ahí lo que se ha manejado más es algo funcional, ¿no? Más que normal, que tú puedas funcionar en sociedad y que pues, estés hasta cierto punto contento con eso. Entonces la terapia psicodélica nace en ese aspecto, ¿no? Stanislav Grof, que es de los que estudió mucho con el LSD y las terapias con el LSD, lo que busca o lo que empieza a describir en sus estudios es precisamente todas estas respuestas y todos los traumas que se pueden ver impactados en la psique del paciente, cómo se pueden externar o extenuar durante estos estados, ¿no? Okay. Y entonces ya trabajar con ellos, porque a veces también es difícil cuando te llega un paciente, pues que luego confíe en ti, que luego te diga las cosas, ¿no? Que a lo mejor pues simplemente no tiene esa confianza, ¿no? De abrirse o de darte así como tal el problema, ¿no? Uh-huh. Como neuros, por ejemplo, a lo mejor nos llega a nosotros el paciente ya con un estudio de afuera, una resonancia, un electroencefalograma, una tomografía, y nos dice, pues me hice este estudio y esto fue lo que salió, y entonces ya nosotros vemos qué es lo que hay, ¿no? Vemos a qué vamos a atacar, si hay alguna anormalidad. Pero en la cuestión de la psique, pues no es tan fácil, ¿no? No es como que puedan llegar ellos y decir, pues tengo este problema y soluciónamelo. O sea, te van a dar como la parte, la corteza, lo de arriba. Pero el cómo vas a llegar al núcleo, pues es tuyo, ¿no? Y también cómo tratarlo. Porque también puedes abrir como tal esa herida o esa parte y no dejarla bien, ¿no? Okay. O sea, hay personas que llegan y a veces la misma terapia los vuelve, los exacerba, ¿no? Ok. ¿Qué compuesto o compuestos psicodélicos son los que más te llaman la atención o que crees que pueden contribuir más a tu carrera como neurólogo? Sí, bueno, aquí
lo que se ha estudiado, ¿no? Que hasta cierto punto pues nosotros tenemos que basarnos en el método científico, ¿no? En esta parte te digo, lo que ha sucedido, lo que lo ha detenido más que nada es que pues desde 1960, 1950 lo prohibieron, ¿no? El LSD, la psilocibina y todos estos compuestos que bueno, para indagar un poquito en su nombre, ¿no? Pueden ser psicodélicos o psicotrópicos, ¿no? Porque actúan en esto, en la psique. ¿Y qué es lo que significa? Actúan en... Algunos le llaman enteógenos porque es dentro de estos etnobotánicos, pues era como la relación con Dios, ¿no? Enteos, el Dios adentro. Entonces, otro autor, ¿no? Terence McKenna, también etnobotánico, micólogo, o sea, que estudió también los hongos. Él dice, bueno, pues no todos creen en Dios, ¿no? No todos piensan o sienten que hay un Dios adentro. Entonces, como tal, el enteos pues puede no aplicar, ¿no? Sería como una cuestión más religiosa o a cierto punto creyente, ¿no? De algo que tú crees. Uh-huh. Entonces, para hacerlo un poco más científico, pues se quedó como algo psicodelia o psicotrópicos, ¿no? Que se actúa en la psique. Entonces, este tipo de medicamentos, los que más se han estudiado, pues son el LSD en la cuestión un poco más psiquiátrica, para este tipo de terapias, que te digo, después de estos años, 1950, 1960, quedó hasta cierto punto prohibido, ¿no? No se podían publicar estudios, no se podían hacer estudios científicos, y pues obviamente el desarrollo que se hacía como tal, bien estudiado en un laboratorio y todo, el LSD, pues quedó a ser como artesanal, ¿no? Y que la gente lo hiciera en su casa o en laboratorios clandestinos. O sea, nunca se prohibió, pero igual que la ley seca, pues nunca se dejó de hacer y se siguió traficando, ¿no? Entonces, igual sucede aquí en México con la psilocibina, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, ya está aprobado, hay estudios con psilocibina ya bien reportados y todo, pero aquí en México todavía está como ilegal, ¿no? O sea, no se puede hacer un estudio así con psilocibina abiertamente, tienes que, pues obviamente ir por los conductos regulares y solicitar que se te apruebe hacer un estudio, ¿no? Están muy, muy controlados. Entonces, ahorita hasta donde sé, no sé si esté en lo correcto. Creo que solamente el Politécnico o la UNAM tienen como esos permisos, ¿no? Para hacer los estudios. Y sin embargo, por ejemplo, en el Congreso de Neurología y Psiquiatría del año pasado o antepasado, me parece, ya hubo un tema, ¿no? Dentro de todos los que se abordaron, ya hubo un tema de la psilocibina, entonces incluso ya se está volteando a ver. Aquí en México, en Estados Unidos ya lleva rato. Hay precisamente una fundación McKenna, y esta fundación McKenna hace también un congreso cada determinado tiempo. El pasado fue en el 2020, 2021 me parece, el SDS, y ahí fue donde pues se abordan varios temas, ¿no? Por ejemplo, nuevos compuestos psicodélicos, su uso terapéutico. Dentro de ellos, uno de los que habló fue David Nutt, es un farmacólogo, psicofarmacólogo, también muy famoso porque tiene un libro, ¿no? Que también se llama El beneficio o el uso benéfico de las drogas psicodélicas. Y entonces él nos habla de un estudio que se hizo con pacientes donde se compara la psilocibina con uno de los antidepresivos más recientes, que es el escitalopram, y pues fue totalmente más efectivo, ¿no? La psilocibina. La psilocibina, sí. Aparte de que fue más efectivo, fue con una dosis única, porque también se usan las microdosis y toda esta cuestión, pero en este caso fue una dosis única de 2.5 miligramos, si no mal recuerdo, y se utilizó con los pacientes en comparación con el brazo de citalopram, pues tuvieron mejores resultados en las escalas posteriores de depresión, y los resultados fueron a cierto punto más persistentes, ¿no? A los 6 meses se volvió a hacer la escala y todo para evaluar cómo seguían, y pues fueron más permanentes que con el citalopram. Es que creo que justamente también algo que aquí en México y en general creo que en el mundo frena un poquito el avance de estas cosas es la opinión pública, ¿no? O el concepto que tienen las personas de justamente este tipo de compuestos que pues realmente son naturales, que de ahí parte la medicina del mundo, ¿no? De lo natural, de las plantas, de cómo nos podían curar. Y justamente alguien escucha psilocibina y dice, bueno, pues son hongos y un ritual y algo chamánico, cuando puede ser algo clínico, ¿no? O sea, cuando se puede tratar para cosas como la depresión. En lo particular, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún compuesto? Sí, aquí ahorita que lo mencionaste, sí también es importante, ¿no? En la parte clínica hay estudios y también ya
está ampliamente estudiado, ¿no? También esto lo podemos leer en la página de la ICEERS, que es la sociedad internacional que se encarga precisamente de la investigación científica etnobotánica. Y estos estudios que demuestran que gran parte del efecto en algunos, no en todos, influye mucho el setting, ¿no? El setting significa como en dónde lo tomas o en dónde se hace la terapia. Y tiene parte que ver con lo que te decía de abrir la psique, ¿no? Tú no vas, por ejemplo, al psicólogo y a platicar en una banqueta o a platicar en un puente peatonal o algo que a veces pues puede servir, ¿no? Dependiendo del paciente. Pero no te vas a abrir en un lugar donde esté mucho ruido, te quieres sentir cómodo, te quieres sentir pues a cierto punto en confianza, que te están poniendo atención. Y ¿no? Quieres querer estar en terapia, ¿no? Exacto. Igual eso también. Sí. Entonces, y eso, ¿no? Te van a decir también los riesgos y todo, o sea, necesitas tener un lugar, ¿no? Que a cierto punto te influya y te induzca a que tú te puedas abrir y tú puedas llegar a lo que quieres llegar, ¿no? Cumplir el objetivo. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de tratamientos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te digo, en Suecia, en Australia, sí ya está aprobado como tal, o sea, ya puedes recetar la psilocibina, ¿no? Hasta donde tengo entendido. ¿Y cómo se toma? ¿Es en gotas? Las microdosis se pueden tomar, porque lo toman así como microdosis, que ahí el efecto todavía no está como muy bien estudiado, ¿no? Todavía se sigue estudiando, pero la microdosis sí se toma en periodos ya sea toda la semana y descansar 2 días, que es el fin de semana, o se toma cada tercer día, ¿no? Entonces, esos son como varios así como esquemas. Los esquemas que se vienen en estos estudios que te digo son una dosis completa de 2.5 a 3 miligramos y es como nada más así la dosis, el efecto y eso tiene más resultados o resultados más rápidos que la microdosis o darlo a 0.5 miligramos o efectos, dosis que no tengan como dar un efecto, ¿no? Psicodélico. Entonces, ahorita, bueno, no se pueden como tal recetar ni nada, pero sí importa mucho el lugar donde se realizan, porque, pues es lo que te digo, si tú, por ejemplo, tomas alguno de estos compuestos, ¿no? Y estás en la calle o estás en un lugar donde no estás en confianza o algo, pues obviamente la experiencia que vas a tener, porque aumenta tu percepción, porque aumenta todo ese tipo de cuestiones, porque puedes llegar otra vez a revivir algunas cosas que se desencadenan, ¿no? Con un estímulo similar al que tenías en el momento de algún evento traumático, por ejemplo, ¿no? Algún ruido, no sé, por ejemplo, unas sirenas de policía que estaban sonando en el momento en que, no sé, había un abuso sexual o algo, ¿no? Algo que quedó así como impreso en tu mente y que desde ahí no has podido estar bien. Entonces, si llega a suceder o llegas a escuchar estas sirenas de policía durante tu experiencia, pues obviamente vas a entrar rapidísimo a esa parte y otra vez a lo mejor como víctima, ¿no? O como esta parte. Eso es así nada más como poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí se necesita saber que estás en un lugar en confianza, a alguien que puede hasta cierto punto llegar pues no a mover ni a manipular, porque la idea es que dejar que la experiencia fluya, pero que sí pueda hasta cierto punto guiar, ¿no? Ya sea con terapia sonora, que es, pues, o sea, si tú analizas científicamente, por ejemplo, una sesión o un ritual chamánico, que es lo que hacía, por ejemplo, María Sabina o todos estos que ya sabían mucho, ¿no? de los fármacos, los compuestos botánicos, chipivos que hacen bien sus sesiones allá en Perú, ¿no? Me refiero bien a que no lo usan con abuso, no lo usan con nada de eso, ¿no? Pues si tú nos analizas bien, utilizan terapia vibracional, terapia sonora, ¿no? Los ruidos o los ícaros, por ejemplo, que cantan, los ruidos que generan con los instrumentos, pues si tú pones igual algunas grabadoras con las ondas, pues vas a ver que las ondas pueden variar en frecuencia y esas variaciones en frecuencias, si nosotros pudiéramos estar viendo al paciente en ese momento, pues vamos a ver que generan ciertos efectos, ¿no? Gracias entre la vibración sonora y lo que está sintiendo el paciente en ese momento. Entonces, hasta cierto punto uno como guía debe saber hacia dónde quieres llevar un poco al paciente, ¿no? O hacia dónde quieres llevar la experiencia más que nada, ¿no? Porque si ves que la está llevando mal y todo y todavía usas frecuencias que aumentan el efecto o que aumentan pues la agitación, por digamos así, de la experiencia, pues obviamente vas a provocar y que el paciente se ponga un poquito más agresivo, ¿no? Ok.
Entonces, bueno, toda esta parte fue por lo que me decías, ¿no? De que se puede usar en un uso clínico, sí se puede tomar y todo, pero siempre yo creo que es lo que también pues tenemos que desarrollar a futuro, que no lo puedes tomar así, por ejemplo, de que me duele la cabeza y me tomo un paracetamol aunque esté en el tráfico, ¿no? A mí en lo personal pues me interesan esos compuestos, ¿no? La psilocibina y el LSD y el DMT, que son los que se han estudiado, ¿no? En ese aspecto. La psilocibina, porque ha tenido, o sea, en la parte botánica, micóloga, Paul Stamets, que también es autor del libro Perfect Fungi, que es, o Fungi Perfect, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, él es, de hecho, creo que hay un documental, ¿no?, al respecto en Netflix. Y bueno, en este libro él describe precisamente cómo nuestro organismo es más parecido al de los hongos que al de las plantas, ¿no? Que incluso que al de otros compuestos. Entonces, se ha sacado mucho beneficio, el beneficio que se ha sacado de los hongos ha sido muy grande, por ejemplo, pues la misma penicilina, ¿no? Uh-huh. O sea, ha sido muy grande, la ciclosporina, que se utiliza fue uno de los primeros medicamentos que logró un trasplante de órganos, ¿no? Porque modula un poco la respuesta inmunológica. Entonces, todos estos compuestos que se pueden sacar del hongo es porque le sirven al hongo también. Y entonces, molecularmente somos muy similares a los hongos. Okay. Pero sí, bueno, esas son como las terapias, ¿no? En las que estoy más interesado en la psilocibina, más que nada porque pues también tiene estudios en la parte donde yo me dedico, ¿no? El método científico y el LSD. ¿Has tenido alguna experiencia con estos compuestos tú? Sí, yo tenía experiencia con la psilocibina y con la ayahuasca, que prácticamente pues el DMT es mínimo en la ayahuasca. Realmente ahí lo que funciona o lo que activa pues son las betacarbolinas, ¿no? Las amalinas, todo lo que están dentro del compuesto como tal de la liana, ¿no? Porque la chacruna tiene el DMT. ¿Cuál experimentaste primero, el DMT o el psilocibina? La ayahuasca. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue la experiencia? No sé si es muy personal, pues no, pero ¿por qué quisiste experimentarla? Pues bueno, la cuestión, yo cuando mi hermano, ¿no? Mi hermano es el primero que es como el interesado, el que me abre al mundo de la psicotropia y la psicodelia, y él es, o sea, hasta cierto punto, pues bueno, él se fue un poquito más allá, pero sí habíamos nosotros visto y leído en conjunto de la ayahuasca, ¿no? Específicamente lo que más nos llamó la atención es una película que se llama Blueberry, que es pues en la cual se figura pues un encuentro, ¿no? Ahí ¿Perdón, él es médico, tu hermano? ¿O? No, mi hermano era tatuador. ¿Perdón? Era tatuador. Tatuador, ok. Sí, era artista. Ok. Entonces, él vemos esta película y vemos todo lo que sucede, ¿no? Alrededor y las visiones que tiene. Empezamos a leer sobre eso en un libro que pues, se llama Plantas de los Dioses, que también habla de todo esto. Y pues él experimenta otras cosas como el bufo alvarius, experimenta el cambó, experimenta pues varias plantas, ¿no? En búsqueda pues precisamente pues el de otra experiencia, ¿no? Y entonces yo cuando empiezo a estudiar esta parte de la conciencia, que te digo, pues a mí ya me interesaba, ¿no? Todo cómo funcionaba el cerebro, cómo nos hacía percibir el mundo y todo, pues al ver las posibilidades de esta cuestión de poder ver qué es lo que se percibe o se vive más allá de esta percepción física que tenemos, pues digo, pues vamos, ¿no? Vamos a intentarlo. Entonces él fue cuando contacta a Jaguar Negro, ¿no? Y pues fue ahí en Xochimilco donde lo realizamos. Él ya lo había hecho varias veces antes que yo, y pues yo cuando entro a esta experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el término, y lo estoy trabajando, ¿no? Voy a decir así como Yeshua, ahora que saqué mi libro, pero lo estoy trabajando como algo, el término integración de la conciencia más que expansión de la conciencia, ¿no? Porque muchos utilizan se expande mi conciencia o para expandir tu conciencia, pero realmente yo pienso y pues la teoría que desarrollo es que precisamente lo que hacemos es como si fuéramos, digamos, por ponerlo así en informática otra vez, como si fuéramos unas USBs, ¿no? Recabando información y todo en el mundo, y nos conectamos al final a esta mente universal, ¿no? Como que la desbloqueas, ¿no? O sea, como que ya traes eso, pero está... Sí, o sea, tú perteneces pues a ese tipo de conciencia, solamente que te integras o te concentras
en una parte física para poder interactuar con el resto, ¿no? Ok. Para poder interactuar de otra forma con el resto de la conciencia, pero al final todo tiene algo de esa conciencia universal. Greenberg le decía la latiz, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Entonces, precisamente, regresando a esta parte de Greenberg, ¿no? Él lo desarrollaba así en la teoría sintérgica, que hasta cierto punto todos estamos como conectados, ¿no? Y podemos entrar a la experiencia o observarla un poquito desde afuera. Que al final, pues la estamos observando, pero nos metemos a la parte de la experimentación. Sí, de ser sentir, observador y partícipe. Exacto. Ok. Entonces, la integración de la conciencia sería esto, ¿no? Yo cuando entro a la experiencia, pues lo que empiezo a ver son formas geométricas, ¿no? Formas geométricas en el pasto, porque estábamos ahí en Xochimilco. Entonces en el pasto empiezo a escuchar cómo crece la hierba, empiezo a escuchar el agua, ¿no? Y a donde veo, a mí se me presentó mucho esta imagen del código de Fibonacci, ¿no? Que es este código que podemos ver representado en las conchas, en las semillas, de cómo se van conformando del girasol. Sí, el círculo que Ajá, sí, es como una espiral que se van sumando los números, ¿no? Los dos últimos números y van generando. Y si tú lo graficas, pues va a generar una espiral. Uh-huh. Y eso pues lo vemos en la naturaleza, ¿no? Muy expresado. Y es lo que yo empecé a ver, ¿no? Como esa relación hasta cierto punto cíclica de la vida, o sea, que no solamente la tienes tú, que no eres exclusivo, ¿no? Que está presente pues en la conciencia de todo y todo tiene hasta cierto punto, o sea, no estamos como por arriba o por debajo, sino que simplemente son diferentes, no niveles, pero diferentes, como diferentes manifestaciones, por decirlo así, de la conciencia. Aquí tú ya eras neurólogo, estabas estudiando medicina, la especialidad. Ya había acabado medicina y estaba estudiando la especialidad. Ok. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, a mí lo que me dejó después de toda esta experiencia de sentir o de recabar una información porque digo, como médico, pues sí empiezas a ver, te haces una idea de lo que son las alucinaciones y dices, pues es que pues para alucinar necesitas estar drogado, necesitas estar algunas cuestiones. Pero ya cuando lo estás viviendo tú las visiones, ¿no? Ya no alucinaciones, sino las visiones que tú estás teniendo porque pues las ves como muy reales, puedes hasta cierto punto interactuar con ellas. Entonces sí, y te sientes pues consciente, no te sientes drogado, no te sientes ni nada, no pierdes el estado de conciencia en este compuesto, ¿no? Que es la ayahuasca. Entonces, pues lo sientes tú, puedes interactuar con ellos, estás consciente, pero es muy vívida la visión, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, yo como médico y como residente de neurología, pues me pongo a estudiar todo lo que estoy sintiendo, todo lo que está pasando, ¿no? Mientras estabas en la experiencia. Sí. Okay. Entonces, pues sí, o sea, se disfruta, pero al mismo tiempo te das cuenta, por ejemplo, que lo que yo estoy pensando, lo estoy pensando como si estuviera, no sé, en un cuarto y en todas las posiciones al mismo tiempo, ¿no? Como esta escena de la película de Sin Límite, ¿no? Limitless. Que está en todos lados. Exacto, así se siente, o sea, sientes que tu velocidad de pensamiento incrementa demasiado, entonces es por eso que yo le llamo la integración de la conciencia, ¿no? Tu capacidad de la conciencia se vuelve demasiado, o sea, se incrementa en ese estado, pero esos estados son hasta cierto punto temporales, ¿no? O sea, cuando estás bajo el efecto de... Luego ya cuando regresas o cuando se termina el efecto del fármaco o bueno del psicotrópico, pues muchas veces tú le preguntas a los pacientes y no se acuerdan, ¿no? O sea, en el momento todo tenía sentido, te podías plantear así el origen de la vida. Sí, la filosofía de Aristóteles y encontrarle respuestas y todo, pero ya cuando regresas dices, bueno, pero no me acuerdo qué, o sea, te sientes que ya resolviste las cosas, pero no te acuerdas a cierto punto, a ciencia cierta, qué fue lo que entendiste, ¿no? Entonces, y muchas personas han intentado como escribirlo en el momento y todo, y ya cuando lo leen, o sea, o ven sus escritos, pues son rayas o son palabras que ya en ese momento no le entienden, ¿no? ¿Sí lo llamarías un estado alterado de la conciencia o crees que es...? Sí, o sea, al respecto hay una teoría, ¿no? Que se llama la teoría de la mente. En esa teoría de la mente es hasta cierto punto el cómo nosotros nos integramos y nos percibimos como individuales. Y como yo integro o sé que lo que yo hago pues es cuestión mía, no es tuya, ¿no? Y nos individualizamos, pues sabemos que somos individuos aparte del resto de las cuestiones. Entonces en la teoría de la mente nos hablan de la entropía, ¿no? La entropía es hasta cierto punto un caos o bueno, una desorganización organizada, ¿no? Por decirlo así, un caos organizado. Y que puede tener diferentes variantes, diferentes variables, o sea, se puede desviar hacia donde sea, ¿no?
Entonces, aquí tenemos como varios niveles, ¿no? En el nivel donde estamos es en un nivel de conciencia, donde pues todo lo que recibimos, percibimos, entendemos, memorizamos o interactuamos, pues va a quedar como grabado, ¿no? En esa parte de nuestra memoria, en el pasado, en el presente. Pero la parte que está por abajo de esa entropía, de ese nivel, pues lo que va a generar es los estados alterados de conciencia, pero nosotros le llamamos en medicina los desórdenes del estado de conciencia, ¿no? Que sería, por ejemplo, un estado de coma, un estado vegetativo persistente, un delirio, ¿no? Que es el estado de confusional agudo. Y entonces en esta parte pues son más como algo patológico, o sea, algo relacionado a una enfermedad. Uh-huh. Esa desorganización que se llega a ver en la actividad cerebral, pues es secundario a una enfermedad y no permite pues que integremos como tal todas las percepciones y nuestra experiencia. Pero también hay un nivel por arriba, ¿no? Y ese nivel por arriba es cuando llegamos, pues se puede ser incluso durante los sueños, puede ser durante alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, con el bufo alvarius, que generalmente es muy fuerte, o sea, la ayahuasca a lo mejor sí te puede llevar un poquito como medio fluctuante el efecto y dura unas 6 horas más o menos. El bufo alvarius pues dura un poquito menos, unos 10-15 minutos y te eleva, ¿no? O sea, te sube, digamos que luego al punto máximo de la experiencia y si no hay alguien que te pueda llevar bien, pues igual puedes a cierto punto quedar medio desorganizado, ¿no? En esa parte. Entonces, y esta parte que está como por arriba es donde ya no tenemos como tal un recuerdo específico, ¿no? Si nos vamos muy muy arriba, lo que podamos experimentar ahí o vivir, no lo vamos a traer o no va a quedar integrado en nuestra memoria. Ok, ¿no? Qué interesante. Entonces, esta parte de la teoría de la mente es como mantenerse en ese estado donde nosotros podemos integrar las cosas en la memoria, pero subir como un poquito más, ¿no? Casi llegando digamos, al umbral, donde ya se vuelve una experiencia un poquito donde ya no la podemos integrar. ¿Por qué? Porque regresamos nuevamente a la parte como de software, ¿no? Donde un poquito más, para ponerlo como en materia. Es como si nosotros trajéramos así un procesador de cierta capacidad y nosotros vamos a entrar, o te digo, como somos como USBs, ¿no? Vamos a meternos o a interactuar con un ordenador, un superordenador que tiene un procesador avanzadísimo, con una capacidad muy avanzada también de información, y entonces al meternos nosotros pues podemos interactuar con él porque estamos usando ese procesador, porque estamos usando hasta cierto punto su información, pero cuando salgamos pues nada más nos vamos a poder traer algunas cosas, ¿no? Uh-huh. No tanto porque no nos quepa, sino porque no podemos en ese momento procesarlas. O sea, la limitación física que tenemos es la capacidad de nuestros cerebros, ¿no? Lo que se manifestó. Entonces nuestro cerebro hasta cierto punto es el órgano que va a descifrar como tal las ondas, por ejemplo, sonoras, las ondas luminosas, ¿no? Y sí es pues es maravilloso cómo las transforma en señales eléctricas, las lleva a la corteza cerebral y la corteza cerebral las transforma ya en una señal que tú puedes decir esto es verde, esto es rojo. Claro. Esto, sí, a lo mejor ya interactuar o ver como algo, pues sí me puede hacer daño, no me puede hacer daño, ¿no? Y todo eso tiene que ver pues con esa traducción que hace tu cerebro. Entonces al final, si el cerebro traduce mal las cosas, pues tú no vas a percibir la realidad, ¿no? Como la perciben los demás, porque hasta cierto punto es lo que quería explicar Grinberg, ¿no? También con la teoría sintética, ¿qué es la realidad? Ok, entonces estos compuestos, sustancias, por como lo entiendo, funcionan como un catalizador de lo que puede percibir tu cerebro, ¿no? Como que estás empezando a ser más consciente de cosas que antes no te dabas cuenta o que no percibías hasta que pudiste estar en esa experiencia. Sí, o sea, las señales, como te digo, las señales, por ejemplo, los fotones, la luz, todo está ahí, ¿no? Constantemente. Nosotros en el cerebro tenemos un órgano, un núcleo que se llama el tálamo, bueno, es un compuesto de núcleos, ¿no? Ese tálamo pues son neuronas precisamente dentro, más, le llamamos subcorticales, o sea, están más en lo profundo del cerebro, y el tálamo está conectado con todas las áreas, ¿no? del cerebro. El único que no pasa por ahí pues es el olfato, ¿no? Pero todo lo demás está conectado ahí en el tálamo. Y el tálamo de lo que se encarga es como un regulador, o sea, lo que nosotros percibimos o recibimos se encarga de mandarlo a donde tiene que, o sea, la parte de la audición, por ejemplo, para que se interprete, a la parte de la visión para que se interprete.
Cuando queremos nosotros movernos o algo, también pasa por ahí un análisis hasta cierto punto para saber qué tan factible es nuestro movimiento y qué fuerza tenemos que utilizar para hacer ese movimiento. Entonces, hasta cierto punto nuestra experiencia está limitada por esa parte, ¿no? Por el tálamo. Cuando nosotros nos dormimos, el tálamo disminuye mucho su actividad y pues podemos estar dormidos, puede haber mucho ruido o algo y nosotros no interactuar con él o no ni siquiera sentirlo, ¿no? Okay. A veces sí se puede y entonces entra como esta parte cuando nosotros en el sueño escuchamos, por ejemplo, que está ladrando un perro y es porque afuera está ladrando un perro, ¿no? Entonces seguimos sintiendo, seguimos manteniendo estas señales, Un menor nivel. pero no las llegamos a manifestar en la corteza para hacernos conscientes de ellas. Okay. Entonces lo mismo pasa aquí con esto, ¿no? Ahí Aldous Huxley, también un psicólogo clínico, que lo que hace es cuando prueba él la mescalina, que es el peyote, ¿no? Okay. La prueba y entonces él lo escribe en un libro que se llama Las puertas de la percepción. Entonces él decía que nuestra percepción normal o lo que nosotros tenemos pues como vida diaria, como lo que nosotros recibimos, pues es como si viéramos a través de una rendija, ¿no? O sea, todas las señales son así inmensas, todo lo que existe pues de estímulo es muy grande, pero nosotros solamente nos mantenemos en esto. ¿Para qué? Para ser funcionales, porque si estuviéramos recibiendo todas esas señales todo el tiempo, pues estaríamos pues inmersos, ¿no? También en esa parte. Entonces, para poder nosotros ser funcionales y mantenernos en cierta vía, cierta acción, tener una dirección o algo, pues estamos viendo por esa rendijita, ¿no? Y cuando vivimos este tipo de experiencias o nos mantenemos en este estado de conciencia por un ratito, pues es cuando se abre, ¿no? Se abre la puerta y entonces ya vemos que hay más allá de lo que podemos ver en la rendijita, ¿no? Entonces, sí, a lo que voy con esto es que entrar a estos estados pues te hace consciente, hables de conciencia como de algo que sabes que existe y que puedes interactuar con ello, te hace consciente de otras cosas que pues tu misma percepción, tu misma percepción por la educación, por el sistema, por la cultura, por lo que quieras, pues no las tomas en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces los que van o los que asisten a este tipo de terapias, pues quieren ver, ¿no? Porque así se nos ha enseñado, que es otra de las cuestiones por las que ahorita la sociedad está un poquito con más trastornos de ansiedad, con depresión, con toda esta parte, ¿no? Aparte de la influencia cultural, pues todos los estímulos dopaminérgicos que existen, por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, eso ya se ha demostrado, hay un estudio científico que TikTok produce casi los mismos estímulos que una droga de dependencia, ¿no? Y que por esto, pues, ver hasta cierto punto los videos y cierto tipo de videos generan ahí una actividad dopaminérgica. Esto lo trata también una doctora, no me acuerdo su nombre ahorita, que en su libro se llama La Nación Dopaminérgica, ¿no? O Dopamination. Ya está también en español. Entonces, lo trata precisamente eso. Todos los estímulos dopaminérgicos que estamos recibiendo y como ahorita, o sea, si nos comparamos, no sé, con alguien de 1910, ni siquiera nos vamos tan antes, vamos a ver que tenemos casi como, o sea, si pudiéramos definir nuestros cerebros, un cerebro de alguien que incluso no toma ninguna droga de adicción ni nada, pues diríamos que esta persona es adicta y esta no. Okay. O sea, casi todos vivimos en cierto punto una influencia continua de dopamina y hasta cierto punto en adicción. Todos me refiero a los que vivimos en la ciudad, ¿no? Los que viven en el campo, pues muy seguramente no tienen estos estímulos. Hablando un poquito de eso, antes de que se me vaya la idea, justo me apareció un video de un chavo que dijo así de algo que yo hice con mi celular, fue que hay una opción que tienen los celulares que es quitarle el color, o sea, literal en blanco y negro. Y dice, y eso me hizo de algún modo tener más dopamina o sentirme más feliz con el entorno, porque en el celular todo es color, todo es ruido, todo es todo el tiempo como un exceso así de las aplicaciones y cambio y te aparece y wow y el anuncio y lo que sea, y entonces como que hasta yo veía el mundo afuera, digo, en palabras de él, el mundo afuera gris, ¿no? Y entonces cuando yo puse mi celular en blanco y negro, hasta después de 5 minutos ya me aburría mi teléfono, decía, ya, qué flojera, y veía y, pues la cortina es naranja, las luces son moradas, todo lo demás tiene color, y mi teléfono no, entonces como que eso le ayudó a quitar un poco la dependencia justo del celular y de la dopamina que genera estar ahí scrolleando nada más, ¿no? Sí, porque a veces todo lo hemos sentido, ¿no? Yo por mi trabajo y por otras cuestiones tengo que estar ahí pegado al celular a veces, pero sí se ha sentido como esa ansiedad, ¿no? El clásico, pues, mi celular, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Y aunque lo tengas ahí al ladito, pues quieres ver la pantalla, quieres por lo menos ahí ver que no tienes notificaciones. Entonces ya hasta cierto punto eso es algo de ansiedad, ¿no? O sea, te genera ansiedad esta parte de la pantalla. Entonces, pues sí, ¿no? A eso van como todos estos sistemas, ¿no? De percibir
y de ser conscientes de las cosas que están como afuera. Ok. Volviendo a tu experiencia con la ayahuasca, ¿tú pudiste tomar algunas notas o simplemente lo que tú estabas como pensando en ese momento lo lograste recordar después? O sea, ya después de la experiencia, ¿tú qué aprendiste de ella? Y pues no sé, ahorita ya años después que ya terminaste la especialidad, ¿qué crees que sucedió en tu cerebro durante la experiencia? Bueno, durante la experiencia yo no tomé nota, ¿no? Obviamente yo soy como vivir el momento, sí es como ya después dices, chino, hubiera notado esto, hubiera hecho esto, pero pues la memoria es lo que a cierto punto tiene más información, ¿no? Lo que puedes anotar, lo que puedes escribir, pues se va igual ahí como filtrado y categorizado en una palabra, en un idioma. Uh-huh. Sin embargo, pues lo que nosotros vivimos, pues una imagen o un olor o una sensación, realmente pues si la limitamos al idioma para nosotros poderla transmitir, pues entonces te la tengo que limitar a ciertas palabras, ¿no? A lo mejor yo me sentí más que feliz, pero solamente puedo decirte feliz o muy feliz o demasiado feliz, ¿no? Uh-huh. Pero no van a manifestar hasta cierto punto lo que yo te quiero decir. Claro, no lo vas a poder transmitir. Entonces, por eso precisamente no me gusta mucho como estar anotando, sino que ya después poder integrar un poquito más la experiencia y ya a lo mejor empezarla a filtrar un poquito ahí con una retórica diferente. Pero sí, o sea, lo que yo sentí en ese momento y todo, yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Cuando me preguntan de la primera experiencia, lo que me volvió fue como hasta cierto punto más empático, ¿no? En algunas de otras experiencias futuras que tuve, bueno, después de esa, fue que en un momento de la experiencia yo me vi como uno de mis pacientes con infarto cerebral, ¿no? Entonces, pues no podía yo mover una mitad de mi cuerpo. O sea, en ese momento, te digo, yo ya tenía hasta cierto punto estudiado, ya sabía, a lo mejor si esto le pasa a alguien que pues es su primera experiencia, pues va a pensar que le está pasando algo ahí en ese momento, ¿no? O sea, me estoy infartando en ese momento. Por eso debes tener a alguien ahí que sepa. Pero bueno, me vi yo así como un paciente, ¿no? Que no podía mover mi lado izquierdo y hasta cierto punto sentía que mi familia me estaba viendo, porque el entorno cambia completamente, ¿no? Puedes estar hasta en un lugar con un idioma totalmente diferente y vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, esta parte de verme así, por ejemplo, como un paciente o como, pues, integrarme hasta cierto punto de la conciencia de los demás, ¿no? Ver cómo pues, tú volteabas y veías a la gente llorando, veías a la gente ahí a lo mejor como pues riéndose y todo, me volvió como hasta en un momento como más empático, ¿no? Digo, en cierto punto la medicina te puede volver algo frío porque estás muy en relación con la muerte, porque estás muy en relación pues también con muchas patologías, ¿no? Tienes que dejar de personalizarte hasta cierto punto con los pacientes o con la problemática porque si no te puedes quedar ahí estancado, ¿no? Uh-huh. O sea, te quieres quedar a resolver todo el problema y luego ya no es tanto el problema de salud, ¿no? Sino que también ya son otras cuestiones y pues no uh-huh. te puedes enfrascar en uno, ¿no? Claro. Entonces tienes hasta que limitarte para ver nada más pues la cuestión de la enfermedad y lo más que puedas ayudar en ese aspecto. Okay. Y en la formación como médico, pues si uno no tiene una guía, pues tiende a volverse o tiende a irse un poquito más a la parte de la frialdad, ¿no? Yo afortunadamente mi papá también es médico familiar, y mi mamá es directora de un kinder, ¿no? Entonces esta cuestión de la relación con las personas y todo por ellos, pues es digamos que no me hicieron así ellos, ¿no? Uh-huh. Sino que yo en la medicina sí me volví un poquito frío. Y después de esta experiencia, pues sí me volví más empático, ¿no? O sea, me ayudó a relacionarme mejor con la problemática de las personas, ¿no? Y uh-huh. a poder tener hasta cierto punto esta paciencia de entender o de querer escuchar la problemática que estaba en torno a una enfermedad, ¿no? Okay. Y no nada más ver a la enfermedad, sino poder ver a un paciente completo. Y verlo completo me refiero, te digo, a su entorno social, a su entorno incluso mental, ¿no? De la psique, de lo que hablamos, lo que no puede ser tangible y qué se puede tratar, ¿no? Porque en algunos pacientes, muchos de los que vemos también son, por ejemplo, enfermedades progresivas que no tienen un tratamiento así como tal para curarlos, ¿no? Son tratamientos pues como para ir controlando la enfermedad o los déficits, con el caso del Parkinson, las demencias, uh-huh. y entonces en esos aspectos saber qué más le puede ayudar al paciente para su calidad de psique, ¿no? de la vida. Entonces, bueno, fue eso lo que me ayudó y obviamente pues abrirme completamente a todo este mundo detrás de, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando ya yo empiezo a buscar pues cosas como a Jacobo Grinberg, que en ese entonces ya tenía varios libros publicados, ¿no?
empiezo a buscar o a leer precisamente del vegetalismo, que es toda la parte de cómo ven su relación con la naturaleza, con el Amazonas, los Shipibo, ¿no? Eduardo Luna escribe este libro que se llama Vegetalismo, y es su tesis social, ¿no? Pues él precisamente se fue a vivir ahí con ellos, estudia precisamente pues no es, por decirle así, religión, en el cual ellos ven a las plantas pues como sus guías, sus maestros, sus dioses, por decirlo así, ¿no? Pues es cuando yo me aboco, ¿no? A esta parte de estudiar pues qué es lo que vi, ¿no? ¿Por qué vi esas cuestiones? Y pues te abre hasta el mundo de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el quadrivium, ver toda esta cuestión de la importancia de los números, el 1, el 0, el 3, el 4, o sea, cuál es la representación a cierto punto geométrica. Y entonces te das cuenta que pues no todo es así de que nada más blanco llegar. Y negro. Sí, o sea, nada más llegar al mundo, aprender una carrera, trabajar en esa carrera, ser el mejor en esa carrera, tener tu casa grande, tu alberca, tu carro, tener tus hijos, darle su carrera a tus hijos y ya, ¿no? Ya hiciste tu vida y fuiste hecho. Sino que hay muchísimo más, ¿no? O sea, te abres, te abre a que la experiencia es que a lo mejor ni siquiera es tener una carrera, ¿no? A lo mejor la experiencia es vivir y dejar hasta cierto punto una trascendencia. O sea, esa parte, los druidas le llaman a esa parte el arwen, ¿no? Que es como tu esencia que tú traes per se, ¿no? Por ser tú, y cómo tú la manifiestas como conciencia en el resto de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu esencia y a ti te llama muchísimo la música y haces una pieza musical hermosa, ¿no? Pues tu arwen es hasta cierto punto dejar esas piezas, ¿no? O sea, esa música que en algún momento va a inspirar a alguien y va a generar otras ondas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para mí fue eso, ¿no? O sea, ver la vida fuera de esa estructura que nos maneja, ¿no? De que tienes que ser exitoso y exitoso en los términos que ellos ponen, sociedad, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú, en tu punto de vista como neurólogo, ¿por qué crees o por qué te parece que la ayahuasca ayuda tanto a las personas en estos temas como de que, no, pues yo tenía depresión y hice unas sesiones y mejoré bastante, o me curé de plano, o tenía un problema que no podía sacar, que no podía expresar, y la ayahuasca me ayudó? O sea, vaya, en términos que todos podamos entender desde la neurología, ¿por qué es tan efectiva o por qué hace esos cambios en las personas? Sí, la ayahuasca, bueno, la depresión tiene como un común denominador, que puede haber algo que la desactiva, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, pues sí nacen ya con estos sistemas, se le aboca al sistema serotoninérgico, que también es otra cuestión, ¿no? O sea, nosotros decimos estoy deprimido y luego lo que piensa alguien o un médico o algo es que te falta serotonina, ¿no? Un antidepresivo, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, los más comunes, pero hay también otros inhibidores, pero al final el enfoque es sobre el neurotransmisor de la serotonina, que hasta cierto punto no termina de ser una teoría, es solamente una teoría, no hay así como tal un estudio que podamos hacer, por ejemplo, una resonancia funcional, ¿no? Que es una resonancia que se hace estimulando ciertas vías y que nosotros ya al ver la imagen vamos a ver dónde se prenden, ¿no? Dónde se prenden en la corteza cerebral esas señales. Entonces, no podemos nosotros así identificar que, sí, a este le falta serotonina, ¿no? Niveles de serotonina séricos. O sea, no hay como tal un estudio así. Entonces, pues lo único que se vio es que respondían a esos fármacos, ¿no? Pero entonces, por eso se llega a la conclusión, bueno, pues le falta serotonina y los niveles de neurotransmisores son un poquito bajitos. Sin embargo, pues bueno, hay pacientes que lo que tienen o por lo que llegan a la depresión no es tanto porque tengan un sistema deficiente de neurotransmisores, ¿no? Llamémoslo así totalmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen un altercado, algún evento traumático, ¿no? O una pérdida, un duelo, y ya de ahí quedan como en esta parte, ¿no? De pues solamente centrarse en ese periodo de su vida, en ese momento. Entonces, lo que hace precisamente la ayahuasca o este tipo de terapias es que te ponen en ese ambiente, lo que te digo, o sea, cuando tú solamente estabas como enfrascado o poniendo tu atención, ¿no? Toda tu capacidad de atención
en lo que te pasó, en lo que hay, ¿no? A lo mejor dices, no, pues ya no vale la pena, pues si me pasó esto ya no vale la pena seguir adelante, o ya todo no tiene sentido ni nada, y entonces de repente, de ese foquito donde estabas enfrascado, ¿no? Otra vez a donde estaba, lo que describía Aldous Huxley, pues ahora te abren, ¿no? Te dicen, pues sí, pero o sea, tú estás ahí, ajá, exactamente, tú estás ahí, pero pues mira, de este lado está sucediendo esto, de este lado está sucediendo otro, en tu familia a lo mejor están sufriendo porque están viendo este tipo de cuestiones. Entonces te vuelven hasta cierto punto como a conectar, aunque sea por un ratito, porque eso es también importante, ¿no? La experiencia, o sea, el momento, no los cura, o sea, no te vas a curar en ese momento, no vas a salir en la noche siguiente, al día siguiente y decir, ya estoy curado, ¿no? Curado, háblese como ya no tener esta parte. Entonces, sino que la experiencia te muestra hasta cierto punto esa parte o ese impulso que tú necesitas para tú hacer las cosas, ¿no? Porque al final nadie las va a hacer, okay. O sea, el espíritu de la planta, hablando en los términos Shipibo, no va a bajar y va a decirte o a subir, ¿no? Y decirte, tienes que hacer esto y vente, yo te llevo, ¿no? O sea, te va a mostrar prácticamente el camino, pero el que lo debe atravesar, pues eres tú, ¿no? Okay. En términos de Morfeo. Entonces, sí, esa parte es como muy lo que hace fuerte la terapia, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al psicólogo, yo nunca he ido al psicólogo, pero pues he tenido mis prácticas en psiquiatría cuando era estudiante de medicina, y pues lo que se hace es una entrevista y más o menos escuchas, vas tomando ahí como los datos, ¿no? De qué es lo que hace al paciente de esta forma y lo vas enfrascando en un diagnóstico, que esa es otra cuestión, ¿no? Que también es importante mencionar. O sea, un diagnóstico que nosotros hacemos es porque nosotros como médicos hemos visto o ya está escrito, por ejemplo, una fiebre, una cefalea, una encefalitis, lo que sea. Es una serie de signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas son pues los que vemos nosotros en un paciente. Signos son los que nosotros podemos ver, ¿no? Uh-huh. Y los síntomas son los que el paciente nos dice. Por ejemplo, el dolor nosotros no lo vemos, pero el paciente nos dice, me duele aquí, es de esta forma y todo. Entonces, enfrascando toda esta serie de signos y síntomas, formamos un síndrome y del síndrome lo volvemos como tal, a lo mejor ya con ciertos estudios, un diagnóstico. Pero muchas veces, y no lo digo yo por falta de conocimiento, ¿no? Sino que muchas veces, a pesar de que tenemos muchos elementos, es difícil enfrascar a un paciente en un solo diagnóstico. O sea, cuando sucede así, decimos, es un paciente de libro, ¿no? Porque pues tiene todo así como te lo describe el libro. Pero muchas veces los pacientes por una o dos cosas no coinciden ahí y pues bueno, no hay otro diagnóstico que le quede y entonces lo tratamos como esto. Uh-huh. Y esto lo digo porque siempre, en el caso, por ejemplo, siempre queremos llegar a una enfermedad, ¿no? Es decir, tiene una enfermedad, tiene algo anormal. Uh-huh. Y a lo mejor no es así, sino que puede tener los signos y síntomas, pero no cumplir con algo para tener esa enfermedad. Okay. Entonces, por eso algún tipo de depresión que se manifiesta o que se tiene por alguna acción, alguna actividad, una experiencia o algo, sí puede verse beneficiada en este aspecto, ¿no? Porque te da otros puntos, te dicen más o menos qué es lo que, cómo tú debes de salir de ahí, de resolver. Te dispara tu actividad creativa, ¿no? Okay. Lo que hizo, por ejemplo, Albert Hoffman con el LSD fue en esta parte del Silicon Valley, empezó a hacer ahí unos estudios porque ahí donde estaban generalmente las personas de mayor intelecto, ¿no? Uh-huh. Entonces mandó pues una convocatoria de las personas que tuvieran como problemas o cuestiones de investigación que estuvieran trabados, ¿no? En cierto punto, que no estuvieran pudiendo idear algunas cuestiones. Hicieron una sesión de LSD y el 100% de ellos salió con una idea nueva para poder desarrollar su investigación, ¿no? O sea, todos. Entonces él lo que estaba investigando antes de que fuera prohibida, pues era precisamente este impulso en la creatividad. Y ese impulso en la creatividad también se puede desarrollar en los problemas personales, ¿no? Y en las cuestiones, situaciones, pues así. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que son que tienen depresión resistente al tratamiento, ¿no? Depresión severa, que han llegado a intentos de autolisis, le llaman, que son los intentos de quitarse la vida. Ese tipo de pacientes que es un poquito más difícil, que ya tienen muchos tratamientos y todo, a veces responden mejor con la ayahuasca. Y ahorita hay un compuesto que ha demostrado el efecto que tienen, por ejemplo, los antidepresivos, pero a nivel como ya permanente, algo que se llama irreversible, ¿no? O sea, digamos como un reseteo en esos niveles de neurotransmisores. Y es la ibogaína, ¿no? La ibogaína es un
viene de una corteza que se llama iboga y que se da en África, y ahí hay culturas que la consumen como iniciación a la adultez, ¿no? Por decirlo así, como algo ritualístico dentro de sus culturas. Entonces la ibogaína también pues es un compuesto también psicodélico, y que también tiene ese potencial, ¿no? O sea, lo están viendo tanto que ya lo están estudiando como un compuesto aislado, la ibogaína, y que también tiene un potencial terapéutico. Pero bueno, eso es lo que yo pienso que puede suceder, ¿no? Te pone hasta cierto punto más herramientas de las que normalmente te dan, ¿no? Para que tú puedas como resolver tu problema, y a cierto punto seas consciente de que hay mucho más, ¿no? Entonces hay pacientes que a lo mejor después de un ratito vuelven a recaer y todo porque se encuentran como en el mismo ambiente, ¿no? Te hace sentir bien la experiencia y todo, y dices, no, pues voy a hacer estos cambios, y a lo mejor no es suficiente, ¿no? Entonces vuelven otra vez a regresar, a empezar a sentirse deprimidos y todo. Entonces, sí es como que influye mucho eso, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas te demuestra? ¿Qué es lo que genera a nivel cerebral? Pues esta cuestión que te digo, ¿no? Te quita todas tus categorías para que tú puedas, pues, darte esa oportunidad de volver a armar, ¿no? Esa parte, y por eso debe ser como guiada y cuidadoso a cierto punto en lo que consumes después, ¿no? Consumes, me refiero a películas, música, literatura, ¿no? Los círculos en los que te rodeas. Debes desarrollar hasta cierto punto cierta inmunidad ante otras cosas, porque pues, es difícil bloquearse de todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí en lo personal, por ejemplo, no me gusta el reggaetón, ¿no? Por la letra y por lo que quieras. Pero no puedo yo ir a un restaurante y que esté reggaetón al lado, escuchando y todo. Entonces, hasta cierto punto, esta parte que tú empiezas a generar como una burbuja interna, como una parte en la que tú decides qué sí consumir, qué sí influye en tu vida, qué no influye en tu vida, pues te va sacando, ¿no? De esta parte de la depresión, porque te vas dando cuenta de que hay un poquito más allá. Y al final es decisión del paciente, ¿no? O sea, al final, por más que el chamán, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, todos le estemos diciendo al paciente, teniendo un manejo así, ¿no? Integral, le estemos diciendo al paciente hacia dónde ir, ¿no? O dándole consejos, porque no es como tal que nosotros le digamos cómo vivir la vida, ¿no? Pero al final es decisión del paciente. Son simplemente lo único que hace como tal la planta. O sea, no va a haber, como te digo, una planta o un compuesto que llegue y te reorganice tu cerebro y ya dejes de tener depresión. Sí, es tuyo, nada más eso fue el impulso que necesitabas. O sea, puedes caer en depresión porque tienes cierta incidencia, ¿no? Cierta tendencia genética, cierta tendencia y todo. Pero al final, pues es tu decisión, ¿no? Ok. Y hablando sobre los riesgos, ¿cuáles serían los más comunes o los que tú como neurólogo crees que son latentes en la toma de ayahuasca, de psilocibina? O sea, ¿qué recomendaciones sí tendrías para personas que dicen como, oye, esto te puede causar esto también, ¿no? Así como te puede ayudar, supongo que te puede afectar. Sí, por ejemplo, en pacientes, en la misma ICEERS también se hizo un congreso en el cual, eso fue en el 2019, se habló de pura ayahuasca, y en esa ocasión hubo algunos que hablaron acerca de la experiencia de hacerlo con pacientes con trastorno bipolar. La cuestión con el trastorno bipolar y la esquizofrenia y todas estas cuestiones es que por el tipo de estímulos y lo que se desarrolla, ¿no? Lo que te digo, o sea, te puede volver a llevar a un ambiente en el cual pues fuiste agredido, y entonces el cerebro se pone otra vez en estado de emergencia, en estado de alerta, y todo lo empieza a percibir o recibir como una amenaza. Entonces puede desencadenar un brote psicótico o esta parte, activar la esquizofrenia nuevamente, ¿no? O un brote maniático en el caso del trastorno bipolar. Entonces, en esta cuestión, sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la gravedad o en el estadio en el que está en alguna de estas enfermedades, ¿no? Ya sea en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar. Porque, sí, o sea, si nosotros lo llevamos al paciente a una experiencia de mucho estímulo, en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, podríamos decir, a grosso modo, ¿no? Que lo que sucede es que los estímulos son muy intensos, tanto para luminosos, auditivos y todo, como cuestiones emocionales, ¿no? Okay. Entonces, pues, y llegan a cierto punto a que empiezan a recibirlo o a percibirlo como una agresión, una amenaza. Ajá, o las alucinaciones auditivas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
todos estos sistemas que están hasta cierto punto disfuncionando, si nosotros les metemos otro impulso de neurotransmisores, ¿no? De serotonina, de dopamina, que son los que donde actúan estos psicodélicos, pues entonces van a generar toda esta parte de otro evento, ¿no? Otro brote. Entonces sí se podría hacer. Yo soy de esa idea, ¿no? Digo, tengo que estudiarla, tengo que hacerla, demostrarla más que nada. Yo creo que sí se podría hacer, pero lo que normalmente se hace, por ejemplo, en una sesión, pues es con un grupo de gente, ¿no? Y en este tipo de cuestiones es solamente con esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que dedicar a ellos, o sea, tienes que estar ahí y a lo mejor puedes sacarlos un poquito de esa situación, pero tienes que estar ahí con ellos, ¿no? O sea, tiene que ser como personal, sí. Y hablando en términos como de personas que no tienen ningún padecimiento, ninguna alteración como esquizofrenia y tal, o sea, alguien que nada más simplemente siente que tiene un problema que quiere resolver, que vaya, creo que es la mayoría de los casos de las personas que quieren hacer ayahuasca, existe este temor de no, ¿y qué tal que me quedo en el viaje? Uh-huh. ¿Eso es posible desde un punto de vista neurológico? ¿Qué sería un viaje? O sea, hablando desde, vaya, algo científico, o sea, ¿sí es probable que pase o no tanto? ¿Y qué es lo que pasaría en tu cerebro realmente? Sí, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Del bufo alvarius. Actualmente está muy dado a ver todos estos, le llamamos ahí la kermés psicodélica, ¿no? En la cual pues te ofrecen los grupos, venga a tomar su ayahuasca y mañana tempranito su bufo, y mientras está tomando la ayahuasca les vamos a dar su shanga, ¿no? Que prácticamente utilizan o intentaron utilizar los mismos compuestos. La shanga la desarrolló un australiano, intentando utilizar los mismos compuestos de la ayahuasca, pero en dosis o digamos en una cuestión fumada, ¿no? Entonces, hay personas que lo que hacen es eso, o sea, hacen la sesión de ayahuasca y durante la sesión de ayahuasca te están dando shanga y luego te despiertas al siguiente día y te dan bufo, ¿no? Entonces, eso es un estímulo, un sobreestímulo, ¿no? De los neurotransmisores, ¿sabes? Solo con el bufo te puede suceder eso. Y entonces, si ya, digamos, tú deshiciste tu Lego, ¿no? Para ponerlo otra vez así. Hablando de neurotransmisores, entonces estás otra vez como que en tabula rasa, o sea, estás en tabla limpia y estás otra vez haciendo tu estructura, tu categorización, estás otra vez como reaprendiendo la vida, pero antes de eso, o sea, antes de que puedas empezar, te llega otro estímulo, ¿no? Y otro estímulo y otro estímulo. Entonces, pues prácticamente se puede hasta doblar esa tabula rasa, ¿no? Por decirlo así, como tu campo cognitivo. Y entonces te quedas como si estuvieras apenas despertando, como en un sueño y todo. Todo esto sucede a nivel de neurotransmisores, uh-huh, a través de las vías. Porque aquí, cuando la teoría es de que solo un neurotransmisor es lo que está deficiente, ¿no? En un trastorno como la depresión o algo así, el por qué han tenido tanto éxito los hongos o la psilocibina es precisamente porque actúan más como en redes, ¿no? O sea, no actúa en un solo neurotransmisor, sino que estimula todo a una red, ¿no? Okay. Y no es solamente una red de serotonina, sino que también tiene redes dopaminérgicas y todo. Porque uno, si ve el hongo, por ejemplo, pues ve que su forma de expandirse por abajo de la tierra, ¿no? O así, pues son redes realmente. Y si uno pudiera integrar las señales que se manifiestan en esas redes, por ejemplo, en los bosques donde el mismo hongo se comunica con el resto de las plantas, el resto de los árboles, y sabe hasta cierto punto qué está sucediendo, ¿no? En cuanto a clima, temperatura, humedad afuera. Entonces todo ese micelio que se llama es como una red neuronal. O sea, okay, si tú la pudieras sacar y extender, pues verías, y sacar y extender las neuronas, las verías muy similares, ¿no? Y si viéramos incluso el tipo de señales, digo, no son señales eléctricas tan marcadas como en el cerebro, pero sí son señales casi en el mismo ritmo y frecuencia que tiene el hongo, ¿no? Entonces, por esa similitud, pues el hongo tiene hasta cierto punto mayor éxito en esta parte. Entonces, es lo que sucede, o sea, toda esta parte de tus estímulos y los neurotransmisores que tienes para responder a esos estímulos se depleta. O sea, los sobrecargas. Sí, no, se depleta es que o sea, se vacían, okay, ¿no? Los tienes así como dispersos. Entonces, sí puede ser que no se controlen o que quede más estimulada, por ejemplo, el área dopaminérgica y puedes generar a cierto punto un trastorno esquizoide y todo. Pero todo esto sucede pues obviamente con esta sobrecarga, ¿no? Cuando haces tus kermeses de psicodélicos, cuando te das, por ejemplo, una dosis de ayahuasca, una sobredosis de ayahuasca no está documentada, pues no hay. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas a cierto punto de la tolerancia de tu cuerpo, la vas a empezar a vomitar. O sea, todo el efecto serotoninérgico lo vas a recibir en los intestinos. Te va a absorber ahí y
vomite, vomite, ¿no? Entonces te puedes tomar 1 litro de ayahuasca y no te va a dar como tal una sobredosis, a lo mejor te da un vómito así muy intenso, ¿no? Pero, y a lo mejor tienes un efecto también muy fuerte, pero no hay como tal algo que te mate, ¿no? O que te genere, por ejemplo, una taquicardia o algo. En pacientes con hipertensión, a veces una hipertensión igual resistente al tratamiento y todo, sí puede elevar un poquito la presión y todo esto. Entonces ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Pero en cuanto a esta cuestión de quedarse en el viaje, ¿no? Que le llaman de esta parte, pues no, orgánicamente, o sea, lo que puede suceder es y el riesgo es con dosis muy elevadas de algunos y cuando los combinas, ¿no? Okay, y sí, obviamente, sí. Y obviamente cuando no tienes también el cuidado, por ejemplo, de si vas a hacer la experiencia y estás tomando algún fármaco que actúe en estos sistemas, ¿no? Dopaminérgico, serotoninérgico, claro, noradrenérgico o alguna cuestión así, pues entonces sí puede hacer ese cruce, pero con el medicamento, ¿no? Ok, entiendo. Sí, justamente yo en la entrevista que hice con Yeshua le pregunté algo similar, que le dije, oye, pero ¿qué onda con el riesgo de la ayahuasca, una sobredosis, algo así? Me dice, pues no hay ninguna documentada y realmente para hacerlo te tendrías que tomar, no sé, 2 litros de ayahuasca. Y dice, inténtalo y no vas a poder, o sea, lo vas a literalmente vomitar porque pues no lo va a soportar tu cuerpo. Entonces, pues sí, creo que ese es un mito miedo que tienen las personas hacia las terapias psicotrópicas. No sé si tú tengas como algún otro que encuentres más común o que la gente, que sepas, ¿no? Que haya pacientes que digan, es que me da miedo esto y que realmente sea un mito, que sea algo mal entendido. Sí, por ejemplo, en la ICEERS hizo un reporte, o sea, menciono mucho este organismo porque pues son los que financian a cierto punto la investigación etnobotánica precisamente para quitar la penalización, ¿no? Aquí tenemos una diputada, ahorita se me fue el nombre, que trabaja mucho para esta parte de quitar o de legalizar estos compuestos. Pero bueno, en esta, y está en esta organización. Y entonces esta organización hizo una investigación para los casos de muerte relacionadas, por ejemplo, a ayahuasca, ¿no? Específicamente. Son 52 casos en los cuales pues vieron, o sea, se integraron para ver, bueno, qué sucedió en estos casos. La mayoría de ellos, pues hay algún otro fármaco o compuesto relacionado. Uh-huh. Algunos de ellos ni siquiera sucedieron en la experiencia, ¿no? O sea, pues a lo mejor fue un paciente que tomó y se fue a otro lado y se cayó y falleció, ¿no? Pero pues dentro de todo dicen, pues fue porque estuvo tomando ayahuasca. Hay por ahí un caso de una chava que hizo su sesión, se puso un poquito como pues muy activa, ¿no? Hipercinética, con movimientos y todo. La quisieron calmar, y en el momento en que la intentan inmovilizar y todo, pues le fracturan las cervicales y pues obviamente también, por eso hay que saberlo, ¿no? Hacerlo. Y pues los que estaban en la sesión lo describen, ¿no? Pues ella se puso así, todo, la agarraron, se la llevaron, la quitaron ahí de la sesión. Y ya cuando terminó todo, al siguiente día, pues nos dicen que había fallecido. Y esto sucedió, pues precisamente allá en Perú, ¿no? O sea, en donde se hace, pues, no en lugares aquí. Aquí, por ejemplo, en México hay el caso también de uno que creo que fue en Tepoztlán, no sé, y que ahí lo que se relacionó fue que sus guías o no sé quién le indicó que no tenía que ponerse su insulina. Era un paciente con diabetes mellitus tipo 1. O sea, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente, no producen insulina, ¿no? Okay. Así para nada. Entonces necesitan tener pues la insulina continuamente, porque si no hacen una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, que son glucosas muy elevadas por arriba de 500, que acidifican la sangre y que esto puede provocar la muerte, ¿no? Okay. Entonces en este caso le dicen, no, pues no consumas ningún medicamento, ni siquiera tu insulina, y pues obviamente falleció. Creo que ni siquiera pudo hacer como una toma o hizo una nada más, no sé, pero la cuestión fue ahí por algo más, ¿no? De insulina y de la parte de esta de diabetes. Entonces, todos estos 52 casos que se desarrollaron o que investigaron, pues no encontraron uno como tal, así que haya llegado al hospital y que le hayan hecho una autopsia y que hayan encontrado altas dosis de los compuestos, o sea, ni siquiera de la ayahuasca, porque no van a encontrar ayahuasca en la sangre, ¿no? Sino que van a encontrar o un choque serotoninérgico, ¿no? Un síndrome serotoninérgico que es también taquicardia, son alteraciones disautonómicas y todo. O la sobredosis de DMT, que no existe ninguna de las dos, ¿no? Okay. Entonces,
pues no lo encontraron, una toxicosis por ayahuasca no la encontraron, ¿no? Ok. Ahorita que mencionaste justo lo de la DMT, este compuesto en sí, ¿qué es? ¿Cómo influye en el cerebro? ¿La producimos nosotros? No, o sea, ¿tu cerebro la produce de alguna manera? A nivel neurológico, ¿qué hace la DMT? El DMT es la reducción de la dimetiltriptamina, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este compuesto que tiene una relación con la organización de los triptanos, pues tiene también cierta acción sobre los receptores serotonínicos 5-HT2A, ¿no? Que son como los principales que generan la cuestión o la experiencia psicodélica, okay, ¿no? Los que se ha visto ahí, muchos otros, por ejemplo la mescalina actúa en otros compuestos, en otros receptores, y la psilocibina también en otro tipo de vías, ¿no? Pero en específico en el DMT pues actúa en esta parte. Producimos nosotros en pequeña cantidad y más que nada en la cuestión del sueño, y se produce en la glándula pituitaria, ¿no? Que está pues a nivel donde está el cerebro, pues un poquito como en el centro, uh-huh, por donde están, pues sí, casi si juntamos así unas líneas en el centro, ¿no? Lo que sería aquí, la parte de acá, así, y aquí, okay, en el centro, ¿no? Atrás de los ventrículos laterales. Que diga la glándula pineal, no la glándula pituitaria, ya estoy. No pasa nada. Entonces, la glándula pineal es la que genera esta parte del DMT, son dosis muy, muy bajitas. No tengo ahorita exactamente qué cantidad se produce. Y bueno, en su momento se relacionó, ¿no? Le llaman la molécula de Dios. Hay un libro ahí al respecto que habla de todo esto del DMT. Uh-huh. Lo que ha influido, lo que se dice que es para la cuestión biológica o orgánica del por qué la tenemos, es precisamente a esta parte, ¿no? Que tiene una relación con la teoría de la mente, la individualidad y la relación con las cosas. O sea que hasta cierto punto nosotros ya estamos configurados para esto. ¿Y qué otra cuestión tiene orgánicamente, biológicamente? Es influir en el ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Más que nada, o sea, si digamos fuera del área psicodélica y del área de todo lo que genera, pues es esta parte. ¿Y únicamente los humanos tenemos la glándula pineal, derramamos DMT o también otros animales? Pues otros animales, ahí sí no sabría decirte, eso ya fíjate que sería bueno estudiarlo, o preguntarle a un veterinario, ¿no? Claro. No conozco yo, por ejemplo, la configuración de la formación del cerebro, aunque me gustan mucho los animales, no conozco la conformación del cerebro de un perro, de un gato, así si tienen, okay, los mismos, tienen muchos órganos similares, porque al final varios de los experimentos que se hacen de neurocirugía y de procedimientos, por ejemplo, de meter estimuladores, ¿no?, intracraneales y todo eso se hacen en algunos animales, como el ratón, el gato, uh-huh, o los monos incluso, ¿no? No dudo que los monos sí lo tengan porque es un cerebro muy similar al del humano. Pero ya, o sea, supongo que lo mencionas en este aspecto por la parte de la experiencia psicodélica de los animales, sí, ¿no? Sí, y en parte de tú, en tu opinión, ¿por qué crees que tenemos, no porque, para qué tenemos esa glándula, ¿sabes? Ese derrame de DMT, o sea, ¿sí crees que es justamente por esto que mencionaste anteriormente de que ya estamos hechos para interactuar con las cosas, de ser más conscientes? Sí, o sea, por ejemplo, regresando a esta parte de lo de los animales, uh-huh, hay un libro interesante que se llama Los animales que se drogan, ¿no? Y esto nos va de la mano de un etnobotánico también, nos van diciendo los comportamientos que han visto en animales que prueban precisamente la droga, ¿no? Desde las cabras que se comen los granos de café y se activan, ¿no? Y las ves ahí saltando y todo. Hasta pues la leyenda, ¿no?, del jaguar que pues consume la ayahuasca, ¿no? Vacas y otros animales que consumen como tal los hongos porque crecen al final en los excrementos de la vaca, o sea, ahí es donde el mejor campo, ¿no?, para que crezcan. Y entonces todo esto pues al final los animales lo buscan y también tienen sistemas que responden a ellos, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, voy a contar así una experiencia, ¿no? Por ejemplo, mi perro una vez por accidente se comió un pedacito de esas gomitas de THC,
que son las que tiene la marihuana, y pues estaba, ¿no? Al principio pensamos que le estaba pasando algo, luego ya vimos que había sido una dosis de eso. Entonces, pues al final también los animales pueden dar, ¿no? En lo personal también, en una ocasión, traíamos a un perrito, que es nuestro también, de mi esposa y mío, y lo llevamos y le dimos ayahuasca, ¿no? En dosis muy bajitas. Y el perro estuvo muy tranquilo toda la noche, ¿no? Pero también estuvo como con una mirada así medio perdida, o sea, nunca estuvo así como ladrando ni nada. Entonces, a lo que voy es que sí actúa, ¿no? Tiene una acción hasta cierto punto en los animales, en todas estas vías, pero no dependen específicamente de la glándula pineal. Todos estos sistemas pues dependen, te digo, ya de la parte de la configuración, ¿no? de todo el cerebro. Y yo creo que pues sí, o sea, evolutivamente la tenemos, no es la única función de la glándula pineal. Hay tumores, por ejemplo, de esta glándula que se llama los pinealomas. Realmente los vemos más en niños, y pues obviamente al crecer, pues lo que empiezan a desarrollar pues son estas afecciones. Digo, no sería así como para decirle, oye, tú con tu tumor o tu pinealoma sientes que descargas más DMT o algo así, ¿no? Porque son hasta cierto punto más pues son niños, ¿no? Generalmente lo vemos más en niños, y la afección del déficit es mayor a lo que a lo mejor pueda generar, ¿no? Una hipersecreción. Y sí, o sea, yo creo que a ver, es que la parte de la religión, el religare y la búsqueda de siempre tener, de la causalidad de decir, todo sucede por algo, por un Dios, por una fuerza externa, por un espíritu, hasta cierto punto es como algo cultural y propio, ¿no? del humano. Por eso desde el principio rendimos culto a las cosas. ¿Por qué? Porque pensemos al inicio, ¿no? Pensábamos que la lluvia pues era porque alguien quería que lloviera y pues, nada más agitaba a lo mejor ahí alguna herramienta y ya llovía, ¿no? O que si hacía mucho viento y el huracán se llevaba a mi casa, pues es porque yo hice algo malo y nos merecíamos ahí esta parte. Entonces siempre se buscó una causalidad y atribuida solamente a lo que nosotros conocíamos, ¿no? En ese entonces pues nada, nos conocíamos entre nosotros y sabíamos que pues, si el otro se enojaba, pues me iba a responder. Entonces pensamos que la naturaleza actuaba de forma igual. Y entonces en este tipo de causalidad siempre hay como una búsqueda por algo más, ¿no? O sea, algo que está o por arriba de nosotros o una organización en la cual estamos nosotros inmersos, ¿no? Y a esto, pues, por ejemplo, los nativoamericanos, ¿no? Los Sioux Lakota le llamaban el Gran Espíritu, ¿no? Entonces el Gran Espíritu a cierto punto estaba en todo y era el que más o menos como que controlaba o dictaba cuáles eran nuestros destinos, ¿no? Igual, por ejemplo, con los nórdicos, pues ya teníamos, con las nornas, ya tenían descrito, ¿no? en sus hilos, pues con quién nos íbamos a juntar, nuestro destino y todo este tipo de cuestiones. Entonces, toda esta cuestión, hasta cierto punto mitológica y de buscarle la causalidad y ver algo más allá de lo natural, pues es algo inmerso que tenemos nosotros, ¿no? Dentro de nuestra estructura. Y yo siento que, por ejemplo, parte de lo que nosotros podemos manifestar o, bueno, representar en los sueños, de tener, por ejemplo, estos sueños que tenemos como muy vívidos, o que son sueños que a veces decimos están muy fumados, ¿no? Entre comillas, pues tiene que ver con este estímulo, porque te digo, o sea, se influye mucho en la parte del ciclo circadiano, del ritmo sueño-vigilia, y que está presente, ¿no? Ahí se ve más su función en estos estados de sueño. Ok, y también mencionaste que probaste la psilocibina. ¿La psilocibina también tiene algo que ver con el DMT? ¿Cómo fue tu experiencia con la psilocibina? ¿Similar? ¿Aprendiste algo diferente? Sí, no, la psilocibina es totalmente diferente, ¿no? Del DMT. La ayahuasca porque tiene un poquito de DMT, pero y si tú consumes el DMT aparte, para salir ya para entrar a la psilocibina, si tú consumes el DMT, digamos, como fumado o algo, o incluso ya en dosis intravenosas, pues la experiencia puede volverse, bueno, que me llegan varias ideas, ¿no? Sí. La experiencia puede volverse así muy intensa, ¿no? El que estudiaba también mucho con el DMT era Terence McKenna, y entonces él escribe que hay dentro de esta experiencia es como si se entrara a otra dimensión, ¿no? En esta dimensión él describe los elfos mecánicos, que eran como estos, ese nombre le pone él, ¿no? Pero es algo que se describe y que te mencionan muchas personas que entran en una experiencia con DMT, y que son como seres romboides de muchos colores, que interactúan contigo. O sea, es como si yo, por ejemplo, ahorita entro en DMT, en esta experiencia, y entonces el cuarto se vuelve como de muchos colores, muchos rombos, pero hay personas, o sea, hay seres, ¿no? En los cuales interactúas,
y pues forman figuras o hablan contigo, ¿no? O te muestran cosas, hacen sonidos. Entonces, Terence McKenna describe incluso hasta pláticas, ¿no? Con ellos, que son como una conciencia pues totalmente aparte, como si fueran, como si existieran en otra dimensión. Y tanto se ha llegado a este pensamiento o a esta investigación, es algo tan común en estas experiencias que se está planeando, no sé si ya se hizo, hasta donde yo me quedé estaba planeando como en vez de un viaje espacial, un viaje a esta dimensión, ¿no? Entonces van a tomar a personas que estén constantemente haciendo estas experiencias y van a traerse, o sea, van a hacer como un estudio científico de realmente cuál es la interacción que tienen con ellos y si coinciden, ¿no? De sí, claro, de personas. Sí, wow, estaría muy interesante. Y obviamente esas personas pues van a estar como videadas, estudiadas, frecuencia cardíaca, signos vitales, todo, o sea, igual electroencefalograma mientras está haciendo el estudio. Wow. Entonces ese es como el plan, ¿no? De que, digamos, como astronautas, pero van a ser para esta parte del... Eso está muy interesante. La psicodelia. Sí, entonces esa parte del DMT tiene esta como entrada a esa dimensión que muchos piensan o consideran como un lugar aparte, ¿no? Uh-huh. Donde se puede interactuar con otras conciencias. ¿Tú no has tenido experiencia con DMT? Sí, sí, pero el DMT pues de la ayahuasca, ¿no? Y un DMT aparte así como puro, no. O sea, ese sí no lo he fumado. Nada. Okay. O sea, pero sí he entrado a estos como lugares como... llenos de rombos, de otras cuestiones. David Nutt, por ejemplo, también explicaba el por qué, que David Nutt es el psicofarmacólogo, explicaba por qué vemos de repente como estos colores, ¿no? Y es precisamente que si nosotros ahorita, para formar una imagen o un color, estas señales están llegando a nuestra retina y en la corteza visual se empiezan a descomponer o a integrar para poderla formar así como colores, ¿no? Entonces, lo que se planea, lo que se piensa que sucede es que se ha visto que se desorganiza esta señal y entonces si nosotros desorganizamos pues la parte visual y todo, lo que se forma o lo que nosotros empezamos a tener acá atrás es como si viéramos todos estos colores. Okay. Entonces realmente lo que estamos viendo es como una actividad un poquito como desorganizada de nuestra corteza visual, okay, ¿no? Que por eso se ve estos colores. Entonces por eso te digo que todo va encaminado a que en la experiencia tenemos una plasticidad neuronal incrementada lo suficiente como para poder encaminar nuestras vías a otros comportamientos no aprendidos. Ese sería uno de los motivos o razones de que las personas en ayahuasca o así dicen como es que vi colores que no había visto nunca o que no puedo describir cuáles son. O... Sí, exacto, porque el estímulo de la corteza visual es muy diferente, ¿no? Muy intenso. Okay. Entonces, y en la psilocibina, el aspecto, lo que se describe, digo, independientemente de mi experiencia, ¿no? Lo que se describe es, porque yo no he llegado a eso, pero se describe que en dosis, por ejemplo, muy altas, sí se puede llegar incluso hasta hablar, ¿no? Con esta persona que le llaman la conciencia hongo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por decirlo, este ente, no como tal una persona, pero este ente también puede dar como información, puede hablar, puede... a cierto punto decir algunas cosas. Yo en lo personal lo que he percibido con la psilocibina pues es también sobre todo la manifestación viva, ¿no? O sea, las plantas, los animales y todo son como si lo sintieras su latido, ¿no? Muy, muy constante, muy como si fuera tuyo, ¿no? Incluso puedes hasta como si con la mirada te hablaras con un animal. A las plantas, nuevamente digo, las sientes como crecer o sientes un calor, ¿no? Normalmente si tú tocas una planta, pues a lo mejor la sientes un poquito fría o algo. A mí con la psilocibina no me sucedió eso, ¿no? Aparte de ver que ves otras figuras, los sonidos también los puedes como interpretar de otra forma. Y sobre todo, pues esta parte de que si tú, por ejemplo, tienes cierta capacidad de pensar, no sé, en 3 cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Pues aquí piensas en unas 10, en unas 20. O sea, eso es a mí lo que más me ha pasado. La parte visual... Lo más así que he sentido, pues sí, te digo, ver los colores, ver estar ahí, ver algunas formas geométricas, ¿no? En la tierra y todo, el pasto moverse, ¿no? Entonces, visualmente sí es como muy variable. Okay. Pero yo en lo que más me he centrado, pues, es en esta experiencia cognitiva, ¿no? De poder resolver problemas que a lo mejor antes no podías, ¿no? Ok, como concentrarte más, enfocarte más. Sí, enfocarte y en esta parte también te digo, te llegan
que es a cierto punto cuando dicen, ¿no? La planta me dijo, o es que el hongo me dijo, a veces son como esos mensajes que tú a lo mejor ya traías y en ese momento pues callas tu mente para poder escuchar lo que ya sabes, ¿no? Ok. Entonces, sí, para eso te sirve un poquito esa terapia, ¿no? O sea, no es tanto llegar y un viaje que sea muy visual, que sea muy... Sí puede ser así, pero yo creo que para verlo como una terapia, pues no hay que Llegar con esa expectativa. Ok. Entonces, ¿a ti te parece que todas estos compuestos, estas experiencias te han hecho un mejor médico? ¿Un mejor neurólogo? ¿Has logrado comprender más cosas que si no las hubieras vivido no las comprenderías? Sí, o sea, lo que pasa es que muchos de nosotros, como médicos, estamos enfrascados en la parte científica, ¿no? Y la parte científica pues nos dice, debes de tener un estudio y un estudio doble ciego aleatorizado, o sea que ni los pacientes ni los médicos sabían que se estaba haciendo ese estudio, estaban dando un medicamento que podía ser el adecuado o no el adecuado, y después de esto se vio que los que estaban tomando el que sí era el medicamento, pues sí tuvieron respuesta, ¿no? Y así se pierde el sesgo de que el paciente pues quiere el tratamiento que sí es, y el sesgo de que el médico también como que va eligiendo al paciente, ¿no? Entonces por eso se llama doble ciego aleatorizado, el único que sabe es el investigador. Y entonces para, por ejemplo, recetar un fármaco o algo, pues te piden, por ejemplo, ahorita en las vacunas, estaban pidiendo mucho eso, ¿no? Que tuvieran los estudios dobles ciegos aleatorizados. Las vacunas contra el COVID. Y para entregar un fármaco, pues tiene que pasar por todas estas fases que también se vieron mucho durante el COVID y la planeación de todo el tratamiento. Entonces nos enfrascamos mucho en esa parte, ¿no? De que necesitamos y que debemos de llevar todo un estudio científico. Sin embargo, pues este método lo estamos estableciendo, tenemos organizaciones y todo, pero hay culturas, ¿no? Ancestrales que llevan mucho más tiempo en convivencia con las plantas y todo, y a lo mejor ellos no tienen un método científico así con publicaciones y todo, ¿no? Pero sus métodos hasta cierto punto también son efectivos, tanto claro, que han sobrellevado sus enfermedades y que han sobrevivido. No, y que llevan años, siglos, pues. Sí, sí, y si nosotros nos enfrascaríamos o nos vamos a la búsqueda de esos compuestos y nos vamos con ellos, pues nos vamos a dar cuenta que no están tan equivocados en las plantas que escogen, ¿no? Y ellos no tuvieron que hacer todo este método para decir, esta planta va a ser bien o esta planta va a ser mal. Por ejemplo, pues tan solo el ácido acetil salicílico, ¿no? Fue una corteza de un árbol y pues todavía la utilizamos, pero la utilizaban desde mucho antes los indios, ¿no? Entonces, sí es como nos hemos cerrado hasta cierto punto, porque en el momento en que hablan de una acción psicotrópica, ¿no? Y en el momento en que se pone en vista algo como espiritual, pues la ciencia o muchos se cierran y dicen, pues es una droga, ¿no? Que a cierto punto todo es una droga, todo lo que tiene acción sobre el cerebro, la cafeína, el tabaco, todo es una droga, ¿no? Entonces, pero lo toman como una droga pues que puede generar dependencia, una droga que está relacionada al vicio, ¿no? Sin embargo, pues tú ves, por ejemplo, alguien que digas, pues es un drogadicto de DMT, ¿no? Alguien que consume mucha DMT, pues ahí está Alex Grey, ¿no? Es un famoso pintor, sus pinturas son maravillosas, ¿no? Él es anatomista, entonces él bajo los influjos del DMT pinta cosas muy chingonas, en la cual él pues mete esta parte de la anatomía con la parte energética que logra ver, ¿no? Con el influjo del DMT. Y entonces, pues logra murales muy, muy chingones, ¿no? Muy buenos. Y lo influye, pues, hacia la parte artística, ¿no? Y como decía Maynard, que es el vocalista de Tool, ¿no? Y de otras bandas, dice, si nosotros quisiéramos anular o si queremos estar en contra de las drogas como tal, pues entonces pues tiren todos sus discos de música, ¿no? Porque la mayoría de las buenas piezas fueron inspiradas mientras alguien estaba en uno de esos efectos. Y sí, o sea, sí sucede así, o sea, tú estás en uno de estos efectos y tu creatividad, digo, yo no soy músico, esa es otra cosa, que después de ese efecto, de las primeras sesiones con ayahuasca, se me desarrolló mucho la capacidad auditiva, tanto que me metí a aprender flauta nativoamericana, un poco más de percusiones y todo. Y siento yo que fue, o sea, que me nació de ahí, ¿no? Es algo como que exactamente, descubrí esa parte auditiva y apreciar más la música. O sea, si yo escuchaba la música antes y después de esos eventos, pues ya ahorita escucho como que la logro desintegrar en diferentes frecuencias, puedo distinguir cuál es el instrumento que está sonando, ¿no? Entonces,
sucede lo mismo. Si tú tienes esa creatividad, pues puedes componer más cosas, ¿no? Te digo, en el caso de estos investigadores, pues se desbloqueó su creatividad y pudieron meterse a programar varias cosas. Lo que decía, por ejemplo, también Terence McKenna es esto, que la programación, o sea, la parte de la informática está buscando mucha creatividad o mucha influencia en estos estados, ¿no? Él veía, por ejemplo, que a las sesiones que él daba, porque él daba como conferencias y todo, iban cada vez más informáticos. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial son redes y nodos, ¿no? Ya no es como un código binario simple, nada más que es 1, 0, 1, 0 y si haces esto, sucede esto. Sino que ya le dejas, al final es un logaritmo, es una programación. Por eso yo pienso que inteligencia artificial como tal no es una inteligencia, ¿no? Sino que es solamente un logaritmo que responde a estímulos. Okay. ¿No? Es diferente a nosotros porque si tú le dices, por ejemplo, a una inteligencia artificial, a ver, bueno, pues filosofa, ¿no? La otra vez yo estaba ahí platicando con el chat GPT y le dije, a ver, pues tú desarróllame una teoría filosófica tú y todo. Y me botaba ahí teorías de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Y decía, no, pero una tuya, ¿no? O sea, tú dime algo filosófico de tu idea a partir de esta cuestión, ¿no? De la vida, por ejemplo. Y me decía, no, pues yo no puedo filosofar. O sea, al final fue su conclusión, ¿no? Que él era una máquina y que claro, nada más respondía a ciertos patrones. Recopila información de otra fuente y te la da y ya está, exacto, ¿no? Uh-huh. Y eso hasta cierto punto, o sea, lo que ella hace como inteligencia artificial es lo que te digo que nosotros podemos hacer. Ella recibe toda la información, ¿no? Y esa información, con eso te responde una pregunta. Entonces eso sería como nuestra inteligencia artificial hasta cierto punto en nuestra entrada con estos psicodélicos psicotrópicos. Nosotros entramos a toda la información, pues ya no nada más de la red, ¿no? Sino del universo. Okay. Y es cuando podemos responder esas preguntas, ¿no? Es como si nos metiéramos al chat GPT universal ahí. Wow. con esta parte, ¿no? ¿Y tú en la comunidad ya científica, médica, has notado como alguna resistencia, rechazo o algo así por parte de otros médicos cuando ellos saben que tú estás interesado en estos temas, que has sido partícipe de ayahuasca, Sí, pues, más que nada por esta cuestión, ¿no? De que te digo, no hay estudios, entonces obviamente yo, basado en esto y en la ética médica, pues yo no voy y le digo al paciente, ¿sabe qué? Pues usted tómese unos hongos, usted tómese ayahuasca. ¿Por qué? Porque al final, legalmente y todo el respaldo que necesito, pues no lo hay, ¿no? Claro. Sin embargo, pues sí, empieza uno a ver ya con estos conocimientos y dices, bueno, a lo mejor él podría ser candidato a este tipo de terapias. Bueno, no están como tal demostradas o dadas para pacientes, por ejemplo, con epilepsia, para pacientes con Parkinson, que son casi los que vemos, ¿no? Yo creo que aquí el mayor beneficio sería en el campo de la psiquiatría, para todos estos trastornos. A nosotros nos llegan o tocamos un poquito ese campo, por ejemplo, con los trastornos que son funcionales o no epilépticos, por ejemplo, hay pacientes que tienen crisis, pero no son epilépticas, ¿no? Sino esas crisis son desarrolladas por alguna cuestión que se manifiesta, por ya sea alguna cuestión emocional, ansiedad o alguna otra parte, uh-huh. Y entonces generan crisis que pueden ser muy similares a la epilepsia y si alguien no sabe, pues lo puede tratar como epilepsia y todo hasta que se llega a un centro especializado, lo estudiamos y vemos que no es epilepsia, que simplemente son otro tipo de movimientos, que no es una actividad normal del cerebro y que es como esta manifestación emocional que tienden a tener. Esos pacientes a veces son difíciles porque no responden a una terapia psiquiátrica convencional, ¿no? O a veces sí, pero la mayor parte de las veces sí nos cuesta un poquito de trabajo, que es tener esta relación, ¿no? Uh-huh. Entonces hay padecimientos que yo creo que lejos de ya aislarlos y dejarlos como resistentes a tratamiento y todo, pues sería ya una parte de meterles o darles esta oportunidad de la terapia, ¿no? Porque ha tenido resultados y hay ya documentación que lo demuestra, como que te digo, la psilocibina contra el escitalopram, ¿no? Entonces, yo en lo personal te digo, no he como tal iniciado con este tipo de terapias con los pacientes que tengo de hospital, los pacientes clínicos. Pero sí he leído que, pues te digo, por ejemplo, en Estados Unidos ya están las clínicas de ketamina. Nosotros tenemos también este proyecto en Jaguar Negro donde podamos nosotros hacer una clínica donde no nada más reciban pues su sesión y ya, ¿no? Sino que también reciban asesoría psicológica, asesoría médica, y no nada más antes y durante, sino después también del proceso, ¿no? Sí, que sea todo un proceso ya integrado, ¿no? Exacto, que eso sería lo ideal. O sea, lo ideal es esto.
Ahorita se llama psicología integrativa o terapia integrativa, que es precisamente ya tuviste al paciente, tuvo esta interacción, estos eventos, y después empieza a tener pues ya el regreso, ¿no?, a su vida normal. Y entonces, ¿cómo integrar ese estímulo o esa experiencia que él vivió con todo lo demás que ahora va a vivir? ¿Cómo aprovecharlo? Exactamente. Sí, okay. Entonces, la psicología integrativa lo que te hace es eso precisamente. O sea, te va pues te va dando como todos los campos en los cuales puedes aprovechar o la experiencia que haya tenido el paciente y cómo hacerla que la aterrice, ¿no? O sea, que la pueda integrar. Entonces, para esto, para andar, digamos, como en estos medios, sí necesitas tener varios conocimientos, ¿no? No es nada más como... me interesa. Me interesa y sé a lo mejor tocar un tambor y pues ya tuve 2-3 sesiones y ya puedo dar, ¿no? Ya puedo decirle a la gente que tome y que coma. Claro. Entonces, sí se requiere y se requiere seguir aprendiendo, ¿no? Porque te digo, este es un campo que se prohibió en su momento, tenemos como 40, 60 años de retraso, pero ahorita ya está volviendo a resurgir, ¿no? ¿Y si esperas que sea algo que ya sea más normalizado en México, que ya se...? Yo le decía a mis compañeros médicos que esto se lo dije hace como un año más o menos. A partir de este estudio, ¿no?, que publican con David Nutt, y los resultados que se han visto con psilocibina, le decía, denme nada más como 5 o 6 años y van a ver que el principal tratamiento para la depresión va a ser derivado de un hongo, ¿no? O sea, si no la misma psilocibina va a ser algo relacionado con un hongo, porque el manejo de los hongos es, como te digo, es más un actuar hacia las redes, ¿no? Y a lo mejor esos 5 años no van a ser aquí en México porque, pues, generalmente cuando se empiezan a probar cosas, aquí en México ya se prueban casi hasta el último, ¿no? Pero sí va a empezar, ya lo vemos, por ejemplo, ahí te digo, en Australia y en Suecia, que es donde ya el paciente puede llegar a su farmacia con una receta de psilocibina, ¿no? ¿Contra qué medicamento fue el que fue más efectivo, la psilocibina? Es citalopram. Citalopram. Pues nada, doctor Diego, ¿alguna conclusión que tú tengas de la plática o de tu investigación con los psicotrópicos, algo que quieras decirle a las personas, alguna recomendación, algo que quisieras compartir para al final de la entrevista? Sí, pues bueno, es mucho, ¿no? Es mucho el tema, es muy largo, hay muchos libros, nos podemos ir a la parte pues un poquito filosófica, ¿no? A la parte más orgánica, a la parte histórica, ¿no?, de cómo se han utilizado, qué ha generado pues la utilización de los psicodélicos, el culto que se ha vuelto, ¿no?, alrededor de ellos. Es interesante y hasta cierto punto pues nos deja como un mensaje de que todos los compuestos que nosotros utilizamos para sanarnos, para curarnos, para pues hasta cierto punto para vivir, ¿no?, para subsistir, incluso nuestros alimentos, pues muchos provienen de las plantas, ¿no? De las plantas, de los hongos, de la misma tierra. Entonces, yo pienso que la medicina, así como Tesla decía, ¿no?, la medicina, la ciencia va a avanzar más cuando empiecen a ver o empiecen a estudiar la parte del magnetismo y empiecen como a desarrollar más tecnologías sobre estas cuestiones no visibles, ¿no? O sea, cuando empiecen ya a ver, no sé, la energía, por ejemplo, que hablaban los druidas, ¿no?, la energía telúrica, la energía solar, todo este tipo de cuestiones y su convivencia, ¿no? O sea, cómo esta energía es la que influye sobre la Tierra. Yo pienso que también la medicina va a avanzar mucho más en este campo de la psique cuando ya veamos hacia estos compuestos, ¿no? Porque finalmente generan un efecto en la psique, pero no es un efecto cualquiera, no es como un veneno, porque muchos dicen, ¿por qué el hongo o por qué la liana, por ejemplo, la ayahuasca, generaría estos compuestos, ¿no?, en su orgánica, evolutivamente, así como me dijiste, ¿por qué tenemos la glándula pineal con el DMT? ¿Por qué se generarían estos compuestos tanto como hongo, como liana, como planta, ¿no?, la chacruna? ¿Cuál sería como la finalidad, ¿no?, evolutivamente? Entonces, muchos dicen, por ejemplo, que en el hongo lo que se generó, la psilocibina fue generada porque se la comían los insectos, entonces al comérsela pues se quedaban ahí como drogados y se desviaban, ¿no? Y ya no terminaban o no consumían, no llegaban a su hormiguero a decir que ahí había un hongo y se lo terminaban. Entonces, yo creo que la finalidad no es tanto el veneno, porque no es un veneno. Tú envenénate, y, por ejemplo, con una araña, ¿no?, que te pique, que sean venenos neurotóxicos, y entonces el veneno va a actuar de una forma diferente, ¿no? No te va a hacer
tener experiencias que te hagan cuestionarte incluso tu existencia, Solo ¿no? eso te van a dañar. Sí, y entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a ver que después la hormiga regresa envenenada y a lo mejor ya iluminada y con mucha gente atrás, ¿no? Entonces no es como tal, no siento yo que el efecto que tengan las plantas al generar estos compuestos sea un veneno, ¿no? Sino que al contrario, es como una parte de nosotros integrarnos en el lenguaje que hay, porque al final hay un lenguaje. Si no desarrollan ciudades, si no desarrollan otro tipo de construcciones o tecnologías, pues no significa que no sean inteligentes, ¿no? O sea, la inteligencia se puede medir de muchas formas, claro. Y el hecho de que pues, hayan estado aquí mucho más tiempo que nosotros y sean más antiguas, tienen esos compuestos que hasta cierto punto nos están ayudando, ¿no? No todos son venenos, son compuestos, y nuestra interacción con ellas pues debe de cambiar, ¿no? Tanto plantas como animales. Entonces sí siento que la medicina va a avanzar mucho en ese aspecto cuando empecemos a ver la parte de la importancia de la psique y que esto no es algo aleatorio, ¿no? O sea, tanto que te digo que se ha llegado a planear este estudio donde pues inducirse a estos estados para poder traer hasta cierto punto información. Okay. ¿No? Entonces la percepción, como decía Jacobo Grinberg, ¿no? En su teoría sintérgica, la percepción está limitada a nuestro conocimiento y lo que nosotros y nuestro cerebro. Entonces nosotros vamos a percibir la realidad siempre como humanos porque somos humanos, pero la realidad no es la misma para un perro, para un gato, para una hormiga, ¿no? Su realidad es diferente y por eso a lo mejor actúan en forma tal, ¿no? Y tener esta cierta empatía de no pensar que somos como la parte más alta de la evolución, porque la verdad es que no, ¿no? O sea, si a nosotros nos ponen en el Polo Norte sin nada, pues no vamos a sobrevivir. Un oso polar, pues va a sobrevivir ahí, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues dependemos de esto, ¿no? De la Tierra, hay que tener un poquito más de conciencia en ese aspecto. No hay que cerrarnos en los nuevos tratamientos. No es un hongo psicodélico, pero, por ejemplo, algo que sí yo estoy integrando a mis terapias, pues es el hongo de melena de león, Lion's Mane, y que se ha demostrado pues que estimula el factor de crecimiento neuronal. Entonces se utiliza para casos, por ejemplo, de demencia, alteraciones cognitivas, o incluso si tú tienes, por ejemplo, cuestiones así como más pues estresantes en tu día a día y todo, pues incluso también se utiliza a diferentes dosis, ¿no? Entonces se ha visto algunos compuestos en diferentes hongos. Paul Stamets, digo como recomendación, ¿no? Leer Paul Stamets o ver sus conferencias, la Terence McKenna, la teoría del mono dopado, ¿no? No sé si esa ya la hayan tratado aquí antes, pero pues así rápidamente sí, claro. Fue el mono, ¿no? Que nosotros proveniendo del mono evolucionamos porque el mono, dentro de su búsqueda por alimentos, comió un hongo y el hongo fue lo que le hizo crear más plasticidad y desarrollar todas estas cuestiones que lo llevaron a desarrollar su inteligencia, la formación de herramientas y todo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, la inteligencia que tenemos ahora fue estimulada por la convivencia con el hongo, que es lo que decía Terence McKenna. Tomando en cuenta toda esta teoría de la evolución. Entonces, pues sí, leer a Paul Stamets, Terence McKenna, el libro de los dioses, ¿no? Toda esa información que me preguntaste y esas cuestiones de las plantas, pues está ahí en esos libros, ¿no? No sé si se pueda, por ejemplo, poner el vínculo del artículo. Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar ahorita también. Uh-huh. Para todos aquellos que nos interese entrar un poquito más en esto de la etnobotánica, de los psicotrópicos, de los hongos, ¿tú tendrás como algunos libros que sean como que recomiendes para los principiantes o que sean como los base para ya poder explayarse más en estos temas? ¿Algunos que recomiendes? Sí, o sea, te digo, como el base, digamos que no tiene un lenguaje tan complicado y todo, sería ese, la planta de los dioses, y la teoría del mono dopado, ¿no? De Terence McKenna, porque él te explica un poquito todo desde la historia hasta la búsqueda de qué es el compuesto que nos desarrolló como okay. Inteligencia, ¿no? Hay otro que se llama Farmacoenteon, que es pues precisamente ya la búsqueda de todos los psicodélicos. Otro libro que se llama Los alucinógenos, no sé si está en español, se llama The Hallucinogens, de Albert Hoffman. Y pues Las puertas de la percepción, que es de Aldous Huxley, es un poquito más como filosófico, más su experiencia con la mescalina. Okay. Pero sí, o sea, alguien, por ejemplo, que quiere meterse o que no ha tenido ninguna de estas experiencias y quiere vivir una y quiere llegar informado, ¿no? Porque yo creo que eso es como, más que algo que sea como de moda o algo, pues es infórmate lo que vas a tomar, qué vas a comer, ¿no? Lo que vas a sentir, y entonces ya ahora sí ve un lugar, ¿no?
Búscalo bien. Entonces sería como esa bibliografía, ¿no? Hasta ahorita. ¿Y de artículos alguno reciente o interesante que te venga a la mente para que nosotros pongamos igual aquí en la descripción? Sí, pues yo te mando si quieres el vínculo, pero está que te digo que es el citalopram, que es muy interesante. Lo compararon con la psilocibina. Hay artículos donde estudian al paciente durante la experiencia de ayahuasca, que ahí, por ejemplo, en el electroencefalograma lo único que vieron pues es esta parte de que la actividad cerebral es muy parecida a cuando estamos en los sueños, ¿no? Okay. Y tiene mucho que ver con esta corriente que le llaman el Theta Healing, ¿no? Que se basan en hacer hasta cierto punto sanaciones o programaciones, o trabajan pues al final con el cerebro en ondas teta. Entonces ellos inducen las ondas teta de cierta forma. Pero, o sea, lo que voy es que sí se da, o sea, tiene relación en varias cosas, pues, ¿no? En varias terapias, estas ondas del cerebro. Pues, Diego, te agradezco enormemente la entrevista. Yo sé que como médico el tiempo es bastante limitado, que hay situaciones que pues lo impiden un poco, pero de verdad muchísimas gracias por la apertura, por la confianza y pues por haber venido aquí al podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan cultivado un poco más. Vamos a estar dejando aquí los links de los artículos, de los libros. No sé si quieras decir las redes en donde te pueden encontrar o algo por el estilo. Y pues nada. Pues en las redes así estoy como Dr. Diego Torres Romo en Instagram, en Facebook igual, la página es igual, y la página como tal oficial pues apenas la estamos trabajando, ¿no? No me he dedicado mucho a la publicación en las redes, pero sí, cualquier cosa, pues ahí también voy a dejar mi... Claro, sí, aquí vamos a poner toda la información. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos en otro episodio. No, pues gracias a ti y nada más, pues sí, agradecer la oportunidad, ¿no? De hablar de estos temas. Como decía ahí, como dices, pues, al inicio de tus podcasts, ¿no? Es algo informativo, digo... No hay como tal un conflicto de interés, ¿no? Ni yo estoy recibiendo nada, ni tú estás recibiendo nada. Y hablar o meter esta parte a los temas es meramente el interés informativo que tienes, ¿no? Para con los que te siguen. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.